La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana en punto. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya nos escucha Arequipa a través de Radio San Martín, Chimbote a través de RSD, Radio Santo Domingo, Lima a través de Radio Santa Rosa, el Cusco a través de Radio Veritas, Ucayali a través de Radio Cepagua, La Convención con Radio Quillabamba, Puerto Maldonado con Radio Madre de Dios. Esta es la red Sodomco de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Nuestra gratitud también para nuestros amigos de Ayacucho que nos escuchan a través de La Voz de Ayacucho y Huánuco que nos escucha a través de Radio Huánuco Frecuencia Modulada y también AM Tagua que está compartiendo el programa siempre por todo el Perú. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todo el Perú, un poquito así acatarrada todavía, pero acá estamos, viendo los acontecimientos del día de hoy, de la política nacional y los del día de ayer, que también han sido bastante complejos, ¿no? Bueno, como esta es una radio pastoral, empecemos pues por el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Peruana, que no suele meterse en problemas judiciales particulares, ¿no? Pero ha lanzado un comunicado muy duro contra el Poder Judicial. Voy a leerlo rápidamente, tiene 4 párrafos. Dice: la sorprendente incautación de los bienes y la vivienda de la familia Humala por parte del Poder Judicial y el Ministerio Público ha tenido una faceta de exceso y desproporcionalidad. Es parte del debido proceso respetar los derechos humanos de las personas y en especial de la familia y de los niños. Estos niños han sido afectados nuevamente con secuelas en sus sentimientos que permanecerán en el tiempo. Decía Santo Tomás de Aquino que la justicia sin misericordia es una crueldad. Eso es lo que dice la Conferencia Episcopal. Y más abajo, al terminar, recuerdan algo que dice el Papa Francisco: ver sufrir a los niños hace mal al alma. Una cosa interesante, ¿no es cierto? Y le recuerdan o invocan al Poder Judicial, al Ministerio Público, que no olviden que el ejercicio de la justicia debe estar presente, en el ejercicio debe estar presente la objetividad, la veracidad, la equidad, el sentido común, pues de ser conscientes, ¿no es cierto?, de que el impacto de sus decisiones trasciende en el caso concreto, ¿no? Esa es una cosa, pues, obvia. Ayer el doctor Nakazaki decía que la mejor ley penal era el sentido común. Y vaya que ha faltado sentido común ayer. Estábamos en este programa, ayer en la mañana, comentando la incautación, y de repente aparece el titular: el juez Richard Concepción Carhuancho había suspendido su propia orden de incautación sobre la casa habitación de Ollantumala y Nadine Heredia, donde vivían con sus hijos, por 30 días. Muy bien. Pero luego a las 6 de la tarde dice: habida cuenta que ya se fueron, ya suspendo la suspensión que había suspendido. ¿Entendieron? Me suspendo, o sea, yo me suspendí, ¿no?, a mí mismo, pero ahora suspendo lo que suspendí. Ya, yo a las 10 de la noche preguntaba si había salido otra por si acaso. He visto que ha salido en ATV largamente a tratar de explicar su resolución, y lo que ha dicho es que el día lunes la defensa de Ollantumala y Nadine Heredia pidieron una cita con él, que él no concede citas, pero que la concedió debido a la urgencia del tema, y le dijeron que no se podía pues vaciar una casa con 3 niños adentro en un plazo de horas, y que por favor les dieran un plazo para poder hacer las cosas ordenadamente. Y que él magnánicamente pues dio un plazo de 30 días. Pero como que en la noche ya habían resuelto el problema, ya para las 6 de la tarde de ayer ya no valía la pena. Todo esto hace, digamos, discúlpenme, por más que sea la defensa del señor Richard Concepción Carhuancho, indicar un alto nivel de improvisación, por decirlo menos, ¿no es cierto? Ya que se han tomado todas las garantías para llevar unos escuadrones policiales tremebundos a la puerta de la casa del señor Ollanta Humala, dado que hay la inteligencia suficiente como para saber perfectamente que esa es una casa hogar, que ahí vive una familia, ¿no es cierto? ¿Cómo es que el señor Richard Concepción Carhuancho no sabía esto? Y recién se entera el lunes en la mañana que hay 3 niños. Y él magnánimo dice: bueno, pueden mudarse pues de a poquitos en 30 días, vayan sacando sus cosas. Y después a las 6 de la tarde dice: no, como ya sacaron sus cosas, entonces ya no.
la verdad es que no tiene ningún sentido la explicación del señor Richard Concepción Carhuancho. El señor simple y llanamente ha dicho en la entrevista que ha concedido en ATV cosas que además son falsas, que a mí me preocupa que un juez diga que ha hecho este decomiso sirve para pagar la reparación civil. Y yo he explicado varias veces que el decomiso de un bien que es objeto del delito no sirve para pagar la reparación civil. Si no, pues ya la reparación civil de Vladimiro Montesinos estaría pagada con el decomiso de los dineros que le encontraron en el extranjero, ¿no es cierto? O todos los generales de la corrupción ya hubieran pagado sus reparaciones civiles con el decomiso y remate de los bienes que se obtuvieron justamente incautados como parte de los actos ilícitos, o los relojes de Montesinos hubieran servido para pagar su reparación civil. No sirve para pagar la reparación civil. La reparación civil sirve para pagar, se paga con dinero del propio peculio de la persona. Y eso nuevamente está aquí pues en discusión. Se incauta, entonces se entiende que ese dinero proveniente de ese bien en su integridad, porque no se ha incautado el 30% del bien ni el 20% del bien, no, el íntegro del bien. Si se incauta en su integridad, se presume que es un bien proveniente o en el que se realizan actos ilícitos, ¿no? Ayer el doctor Nagasaki ponía otros ejemplos. Supongamos ustedes un burdel donde en esta casa hay tráfico de mujeres y de menores y explotación sexual. Bueno, esa casa se incauta, pues, ¿no? Porque la casa misma es la casa donde se desarrolla el delito. O un laboratorio. ¿Ustedes se acuerdan cuando, ustedes eran muy chiquitos, no se acuerdan? Cuando explotó Villacoca, ¿te acuerdas? Soy su hermano, pero no sé nada. Raimundo Rodríguez López. Bueno, le explotó el laboratorio. Obviamente, la Policía de Investigaciones del Perú en esa época, que existía PIP, pasó a ocupar todos los inmuebles de este sujeto porque evidentemente pues le incautaron sus bienes. Hoy, por ejemplo, la Procuraduría Antidrogas funciona en un hotelito en lo que fuera, un hotelito en Lince, que está incautado obviamente pues a una mafia narcotraficante, porque ese inmueble era parte de una operación de lavado de activos. Estaba clarísimo, no era una casa habitación, por eso la decoración es un poco extraña, ¿no? Pero es lo que hay, como dicen. Entonces, es muy diferente. A Toledo se le ha incautado la casa de Casuarinas, que estaba abandonada. Y se le incauta porque se presume que, con toda claridad además, esa casa comprada por Ecoteva pertenece a Nadine Heredia, perdón, a Elian Carp y al señor Toledo, no a la señora Elian Carp, perdón, no a la suegra, la señora Furgesen, no, sino a la señora Elian Carp, y se presume eso por toda la declaración de Maiman que establece, y la declaración de Barata, que se le pagó una coima. Entonces, el delito previo, coima, cohecho, soborno, clarísimo, ¿no es cierto? 20 millones de dólares, muy bien, o 30, o los que finalmente se pagaron. Entonces se incauta la oficina y se incauta la casa de las Casuarinas, pero no se ha incautado su casa de Camacho. Para nada. La casa de habitación, no, tiene un embargo. ¿Para qué? Para pagar la reparación civil. Y ayer el señor Nagasaki dio detalles, porque estas cosas hay que refrescar la memoria, porque son tantos los casos de corrupción y tan complicados que hay que refrescar la memoria, que son interesantes. A ver, la casa habitación de Ullanta Humala y Nadine Heredia se compró en el 2004 con un crédito hipotecario del BCP a 15 años. En el 2004, este señor recibía su sueldo todavía, o estaba saliéndose ya del ejército, pero había sido agregado militar en París y en Seúl. Y como ustedes saben, cuando uno es agregado militar en el extranjero puede ahorrar su platita, porque los sueldos no son malos, y si ahorras puedes rezar con algo de un pequeño capital que te permita comprar algo. Él a su vez tenía un departamento, presumo que también lo habrán dado en garantía, y con la pensión de él y el trabajo de ella, en teoría les alcanzaba para pagar sus cuotas mensuales y se comprometieron a pagarlas en 15 años. Cosa que sucedió puntualmente hasta que en el último año 2010, o sea, a los 6 años, digamos, de haber comprado la vivienda, los últimos 12 meses o 18 meses lograron pagar cuotas más altas y terminar de cancelar la vivienda. ¿Ok? Esa es la historia. Muy bien. En el año 2004,
Ollantumala y Nadine Heredia, digamos, tuvieron que pagar una cuota inicial. Esa cuota inicial no puede provenir de ningún tráfico de dinero porque no estaban ni siquiera metidos en la política, ni siquiera remotamente. Nada, cero, sí. La campaña del 2006 es la que el fiscal señala como la que genera un movimiento de dinero, ¿no es cierto?, ilícito. Y la ilicitud consiste en que, por propia declaración ante el fiscal de Nadine Heredia, esto no es ajeno, en el año 2005, un venezolano que los conocía, que tenía una empresa llamada Caizamac en Venezuela, les envía más o menos $80,000 en 60 y tantos mil a la mamá de Nadine Heredia y 19,000 y tantos a Rocío Calderón. ¿Por qué? Porque no tenían cuentas del Partido Nacionalista, porque el partido no existía todavía, no tenía existencia jurídica. Y este señor decidió ayudar al partido, a su fundación, e envió el dinero a las cuentas de personas de confianza de los Humala. ¿Ok? Por esos dos depósitos, Rocío Calderón ha perdido su casa, por ese depósito de $19,000. O sea, el señor juez cree que la señora Rocío Calderón, con $19,000, ha comprado una casa en La Molina, ¿no? Y cree que la señora Heredia Alarcón, perdón, la mamá, la señora Alarcón de Heredia, viuda y ha vuelto a casar, ha comprado la casa con su nuevo esposo, ¿no es cierto? Esa es la que le han incautado con esos $60,000. Esa es la acusación. No hay otras platas respecto a Rocío Calderón y Alarcón. No hay otras platas. A la señora le han incautado su camioneta con la que hace movilidad escolar. Si fuera rica, millonaria, se le cayera la plata, bueno, ¿estaría haciendo movilidad escolar hasta ahora? No sé, ¿no? Yo no creo que una persona que así que se muera en plata hace movilidad escolar cuando su hija ha sido la primera dama y qué sé yo, ¿no? No sé. El asunto es que a la señora le han quitado hasta la camioneta, le han embargado la camioneta con la que hace movilidad escolar. ¿No? Muy bien. Entonces son, como les digo, Caizamac, aproximadamente $20,000 para Rocío Calderón y $60,000 que Nadine Heredia dice, ellas me los han entregado a mí y está todo bancarizado. Y con esa plata hemos constituido y armado nuestro partido. Entonces, la tesis inicial del fiscal es que esa plata no es del señor dueño de la empresa Caizamac, que además ha fallecido. Él llegó a declarar, pero ya falleció, sino que esa plata es de Chávez, que Chávez se la robó a Venezuela en un peculado, y al robársela a Venezuela en un peculado, se la entrega a los humanos a través de estas personas. Muy bien. Pruebas de eso, Serapio. El testimonio de Martín Belaúnde del Ocio, que no tiene una sola prueba, además que es un colaborador eficaz que ni siquiera se le ha dado esa garantía, que no tiene una sola prueba de que eso sea cierto. Sí está probado que hay una donación de una empresa venezolana de un señor que los conoció y les entregó plata porque les cayó bien, $80,000, y como no tenían cómo recibirlos, los recibieron a través de la mamá de la señora Heredia y a través de su amiga. Mal, pues, porque han debido esperar que las cuentas del partido estén constituidas y poder declararlo ante la OMPE, sí. Mal. Pero pasó hace, pues, 12 años o 13 años. Ya, esa es la prueba de que con esa plata la señora Alarcón compró su casa con su nuevo marido. El terreno embargado a la señora Alarcón es un terreno embargado a una sucesión, es decir, a Nadine Heredia. No es un terreno de Nadine Heredia, es un terreno de ella, sus hermanos y su mamá. Es una sucesión indivisa, es una herencia. Pero como ella es una de las herederas, entonces todos sus hermanos cejo. De verdad, pues, entonces, oiga, pero el terreno y el causante, que es el muerto, se murió mucho antes de que se metieran a la política. El causante, el padre, se murió antes. Entonces, la línea del tiempo ahí, no sé cómo la van a organizar. La segunda parte podría decir, no, la casa la terminan de pagar con la plata de Odebrecht. Ya, puede ser interesante. Pero el asunto es que la plata de Odebrecht llega en el 2011, para la campaña del 2011, y la casa la terminan de pagar en el 2010.
Entonces, ¿cómo la plata de Odebrecht va a haber ayudado a pagar la casa? No, es que se tiraron la plata del 2006, de la campaña del 2006. Puede ser, pero esa es plata de particulares. Entonces, el doctor Azabache tiene una teoría bien interesante que acá la hemos discutido, que dice, no es lavado, o sea, digamos, el delito fuente no es un peculado en Venezuela, pues eso es imposible, la República de Venezuela es independiente y el Perú no puede jugar a Venezuela. Fatal. Pero el delito fuente puede ser una evasión tributaria, que habría que ver el tamaño de esa evasión. Si esa evasión es por $80,000, por $300,000, por $100,000. Y gracias a esa evasión tributaria crean una fortuna personal. Pero que no es el íntegro de la casa, sino es una parte de la casa. ¿Ok? Esa es la teoría del doctor Azabache. Entonces el delito ahí sí podría tener la fiscalía alguna viabilidad, estaría un poquito más acotado, ¿no? Lamentablemente, al doctor Azabache, la fiscalía ni lo escuchan. Estos insisten en que es delito de lavado de activos provenientes de peculado o de la receptación de dinero ilícito. Entonces, si se van a seguir por ese camino, la acusación en lo de Venezuela, como dijo el doctor Nagasaki ayer, se cae porque no tiene cómo sostenerse. O sea, tú me vas a decir que con $80,000 Rocío Calderón va a comprar una casa en La Molina. La mamá va a comprar una casa en Surco donde vive con su actual pareja. La hija va a comprar la misma casa en la que vive con su esposo y sus 3 hijos. Y además van a comprar un terreno. Y además van a comprar una camioneta para hacer movilidad escolar. Y además les van a regalar 4 carros más y las cuentas de las niñas donde tenían sus ahorros para la universidad. Porque los padres pusieron en una cuenta hace muchos años, cuando eran chiquitas, 30,000 soles, que han ido creciendo con los intereses de los años, y creo que ahora son 60,000 soles. O sea, ya, digamos, ¿alguien le puede explicar al doctor Carguancho, Richard Concepción Carguancho, estos hechos? Sí, pero el problema es que Richard Concepción Carguancho no corrió traslado de esta solicitud. No corrió traslado de esta solicitud a la defensa de Humala. Nada. Esto se ha hecho sin que se presente la defensa de Humala. ¿Puede hacerlo? Sí, pero hubiera sido bien útil que le explicaran, ¿no? Si es que él no sabía, o dice no saber, porque después se arrepiente, que en la casa vivían niños. Porque si no, no hubiera dado el plazo de 30 días, se arrepintió. Hubiera sido interesante que primero recibiera a la defensa en una audiencia y que le explicaran cada uno de estos hechos que explicó ayer el doctor Nagasaki. Porque si no, por más que hable horas de horas en televisión y él se considere un héroe nacional, para todos nosotros es un juez que mete a la cana y después pregunta. Primero te meto a la cana, después pregunto. Y si no, que lo resuelve el de arriba. Y le enmiendan la plana. Y se le enmiendan todos. Y ser valiente no es meter a la cana a todo el mundo. Ser un juez valiente es ser un juez justo y ponderar adecuadamente los hechos. Meter a la cana a todo el mundo no es un juez valiente si en tu sala superior te van a revocar en todos los casos la medida. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 20 minutos, estamos en A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María, la gente pide que hagas un listado de preguntas para hacerle al juez Richard Concepción Carguancho, que por cierto esta mañana le escuché decir que él cumple lo que pide la fiscalía. O el procurador, uno de dos. Pero no, pues pero porque no es juez, no, exactamente. Él es un juez de garantía. Estamos en un nuevo sistema procesal penal. ¿Ya? Hemos cambiado. El sistema con el que yo estudié en la universidad ya no es, ¿no? Entonces hay algunos jueces que todavía tal vez no se han actualizado, pero él es un juez de garantía. Entonces, ¿qué pasa? El fiscal dirige la investigación. Y cuando digo dirige todo, ¿no es cierto? El fiscal ordena los allanamientos, toma las declaraciones testimoniales, hace una serie de diligencias para que su investigación conduzca, ¿no es cierto?, a una conclusión que lo lleve a acusar o no acusar. Muy bien. Pero hay determinados actos que el fiscal no puede hacer solo porque alguien tiene que controlar. La misión del señor Carguancho es un juez de control, por lo tanto es un juez garantista. ¿Garantista de qué? De los derechos de las partes. O sea,
el fiscal y el juez no se asocian para reventar al inculpado. ¿Te das cuenta? No, así no funciona. El fiscal acusa, el juez sentencia y la defensa se defiende. Pero no son 2-1. En este caso parece ser que fueran 2-1. Por las mismas declaraciones del señor Concepción Carhuancho. Yo hago lo que me piden. No, usted no hace lo que le piden. Usted, si no se lo piden, no lo puede hacer. Es verdad. Pero si se lo piden, lo que le pide la ley es ponderar si lo que le están pidiendo es constitucional, es legal o no. Entonces, si hay un marco legal, si se puede hacer, si no se puede hacer, y si tiene alguna proporcionalidad, desproporcionalidad, etcétera. Cuando ustedes leen en su resolución el test de proporcionalidad, es absurdo. El test de proporcionalidad, no hay ninguna proporcionalidad entre la falta cometida y la medida preventiva tomada. Él es un juez de garantía, entonces tiene que decir varias cosas. Por ejemplo, el fiscal no puede meter preso a nadie, tiene que pedírselo al juez. El fiscal no puede embargar nada, tiene que pedírselo al juez. El fiscal no puede incautar nada, tiene que pedírselo al juez. ¿Ok? Pero se lo pide al juez no como si el juez fuera una mesa de partes, ¿no? Que le pone un sello y ya está. No, se lo pide al juez para que el juez a su vez pondere pues si el pedido es lícito, si el pedido está en el marco de la ley, si el pedido tiene razonabilidad, proporcionalidad, en fin, todas las consideraciones dentro de un sistema garantista, porque nuestro sistema procesal es garantista. Siempre se garantizan que los derechos del procesado se respeten, porque si no, se cae el proceso más adelante, porque no hay debido proceso. ¿Ok? Entonces, lo que él tiene que hacer es ponderar lo que se le pide, no actuar como mesa de parte. No ser mesa de parte del procurador y del fiscal. El procurador lo único que hace en esencia, digamos, es buscar que la reparación civil no se pierda. Por eso es que el embargo lo había pedido el procurador. El procurador, con toda razón. Ahí sí, con toda razón. Miren, embárguenme todos los bienes que pueda. Ya veo después cuáles voy a usar para, dependiendo de cuánto sea la reparación civil, para cobrarme la reparación civil, en vista de que hay bienes. Otros señores mafiosos no tienen bienes, pues. Eso es genial. Todos los que no tienen bienes no pueden pagar reparación civil. Montesinos no tiene bienes, Fujimori no tiene bienes, ¿no? Y por supuesto todos los terroristas no tienen bienes, ninguno tiene bienes. Pero este Lorna que tiene bienes, ¿no? Además, es gracioso escuchar a un comentarista de una manera hablar de la fortuna inmobiliaria de Ollantaytambo. Decía, tiene una casa en Higuereta. Eso es todo lo que tiene. Y un departamento que ha declarado que compró cuando era soltero, con sus sueldos pues de militar. A plazo, pues con hipoteca y todo lo demás, que es un departamento soltero, en la calle Armendáriz y Miraflores, que no es un departamento para una familia, es un departamento soltero, chiquito. Eso es todo lo que tiene, y que lo tiene alquilado y eso le produce una renta. Qué raro que no se lo hayan quitado también, por ejemplo, me parece raro. Pero no hay ahí, en realidad, más que eso. Entonces, y que imagínense, usted se casa, forma una familia, con mucho esfuerzo, ya, consigue para la cuota inicial, compra una casa, consigue una hipoteca, 15 años, la comienza a pagar más o menos, ¿no? La va arreglando un poquito, más o menos, mientras va avanzando en el tiempo, porque el tiempo ayuda a que vayas pagando. No, consigue un poquito más de plata, prepaga, otro poquito más, va prepagando. Finalmente en 6 años, han dicho un montón de gente en Twitter, me pone 6 meses. En 6 años, ya, termina de pagar su casa porque la consiguió un buen precio, etcétera. Y eso es todo lo que tiene. Pero resulta que su mamá, que es viuda, ¿no es cierto? Y con el dinero, obviamente, los gananciales obtenidos durante su matrimonio, y que son parte también de una sucesión que todavía está indivisa, compra una casa para vivir con su nuevo esposo, ¿no? Y la casa, además lo más gracioso de todo es que la casa familiar donde vive el hermano de Nadine Heredia, que fue la casa, digamos, que heredan del papá y la mamá, que está al lado de la casa de Nadine Heredia, donde ha movido sus cosas, donde ella creció, esa casa el juez no la ha tocado. Y hubiera sido el colmo que la toque, bueno, porque esa casa era de cuando ellos eran chiquitos, ¿no? No le van a decir que también la compró Chávez o Odebrecht. Según Wilfredo Pedraza, rechazó esa casa porque no le adjuntaron la ficha registral, nada más que por eso.
Bueno, en ese es donde han guardado las bolsas de plástico, pues, con la ropa, los juguetes de los chicos, las cosas de la cocina, ¿no? Todo lo que usted imagine que puede tener una casa, pues, una vida doméstica familiar. A cargar los muebles y a vaciar la cocina. ¿Alguna vez te has mudado? ¿No? ¿No te has mudado? Bien pesado diva. Pucha que es una buena oportunidad para botar cosas viejas, eso sí. Cuando lo haces con calma, ¿no? Cuando uno se muda con calma y dice, no, esto no sirve, esto ya se regala, se bota, ¿no es cierto? Esto para los otros, sí, para la parroquia, pero mudarte en horas, yo no sé cómo se hace eso. Bueno, la señora debe estar ahora revisando bolsa por bolsa qué guarda y qué no guarda, ¿no? Te ayuda a reducirte también, ¿no? Porque uno a veces en la vida guarda muchas cosas que no sirven para nada, mucho cachivache, pero no sé, por ejemplo, Abel no podría mudarse entonces, de hablar. Abel necesita 30 días mínimo para sacar los ahorros de Navidad, ¿no? Necesita 2 camiones. El público no lo sabe, pero Abel es un fanático de la Navidad y tiene una colección espectacular con uno de los nacimientos más bonitos que hay en Lima, que lo arma en su casa. Se demora un mes para armarlo. ¿Te imaginas que te embarguen? Que se lleven lo que sea, pero no el nacimiento. No el nacimiento. Claro, pues cada ser humano tiene pues afecto, apego a algunas cositas, ¿no? Algo que te regalaron o que te dieron alguna vez en la vida, ¿no? Y tirar todo a toda velocidad en bolsas, en cajas y aventarlo dentro de un camión, es complicado, ¿no? Es complicado. Creo que la situación de los humanos sigue siendo complicada. Yo, como esperamos todos, es que que los acusen de algo, que se inicie un proceso, y si hay una condena, bueno, que se cumpla la condena. Los 9 meses de prisión les servirán para purgar parte ya de esa condena, y si no hay una condena, simple y llanamente, pues que los absuelvan, que les devuelvan sus cosas. A mí me parecieron unos pésimos políticos, y siempre lo dije, a mí me ha costado mucho, en lo personal, tener que explicar el derecho en estos casos, porque mis colegas periodistas, y anoche lo escribí, y lo puedo volver a decir, mis colegas periodistas, por explicar la ley, me han insultado de todas las formas posibles. Me han dicho abogada de Nadine, el nuevo director del comercio dijo en su Facebook, lo tuvo que borrar después, que yo había recibido personalmente dinero de Nadine Heredia en Palacio de Gobierno. O sea, de ese calibre fue la mentira. Personalmente, ¿eh? O sea, yo había ido a Palacio de Gobierno para que me den dinero en efectivo. Ese es el nuevo director del comercio, el señor Juan José Garrido Queclen. Que yo solamente le dice, tú habla con tus abogados y pregúntales qué cosa es difamación. Y bueno, lo borró porque decía que yo lo había amenazado. No lo había amenazado porque no tengo nunca he tenido interés en litigar con personas que no tienen honor, ¿no? Que me van a devolver. Se supone que el juicio de difamación es para reparar el honor que me puede reparar una persona que no tiene honor, que dice una mentira tan gruesa y tan salvaje como esa y tan brutal. Y quiere ser periodista, además, ¿no? Periodista mentiroso como cirujano con Parkinson, pues no sirve. Entonces, y no es el único, la lista es larga, los nombres no valen la pena, ¿no? Pero explicar la ley, porque estudié Derecho, pues piña, y la mayoría de mis colegas no, entonces eso me hace una especie de abogada de... No, tú tienes que ceñirte a lo que dice el debido proceso, a lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y lo que se puede hacer son algunas cosas, pero no se puede hacer todo. Eso es lo que la gente quiere. Y no se puede linchar. ¿Se dan cuenta? Porque al final el linchamiento termina en una crucifixión que en el caso de los Humala, y eso lo han apuntado varios, hasta Becerril ha dicho, el congresista Héctor Becerril es una maravilla, ha dicho que esto es un contubernio entre el Poder Judicial y los Humala, que en realidad están conspirando. ¿Sabes para qué? ¿Para qué? Para lanzarlos de nuevo a la política. Es muy gracioso, la verdad. Él asume que el juez Richard Concepción Carguancho está trabajando de la mano, digamos así, codo a codo con Ollanta para lanzarlo a la política. Pero en medio de su locura, lo que dice también tiene un fondo de verdad. Es decir, si tú a una persona, por más delitos que haya cometido, lo maltratas, hay un maltrato permanente, entonces la población va a decir, a esta persona no se le ha tratado con justicia. Por eso es que en el caso de Alberto Fujimori se fue tan escrupuloso en los detalles. Se le dio una prisión para él solo.
Se le dieron comodidades, se les puso su propia sala, su propio baño, su propio cuarto, su propio jardín. Se le hizo una sala para él solo. La Corte Suprema se trasladaba a juzgarlo a él. O sea, nadie podía decir que había crueldad, maltrato, que le mandaban dos botellitas de agua en la mañana. Nada de eso, ¿no es cierto? Entonces, la justicia tiene que ser, en estos casos particulares, muy escrupulosa con las formas, porque si no lo que estás haciendo es nadie en 2021. Porque evidentemente, Ollanta ya fue presidente, ya, y tal vez lo enreden lo de Madre Mía, pero lo de Madre Mía, Nadine Heredia estaba en la universidad ni lo conocía, no lo pueden culpar por eso. Y si sale bien librada de esta, yo creo que están dilatando el proceso para que no pueda postular y declarar su partido como ilícito y todo lo demás. Si sale bien librada de esta, podría ser candidata. Entonces, en un escenario Keiko Nadine, yo no sé. La verdad, yo no sé. De repente Keiko gana las elecciones. De repente no. En un escenario Alan Nadine, que era el escenario aterrador para Alan García, su pesadilla, todo lo que él no quiso que pasara, y a todo lo que está contribuyendo a que pase, ¿no es cierto? Y yo considero que sería una pésima presidenta. Por lo menos por sus antecedentes, ¿no? Por su pasado. Dicen que la cárcel cambia a la gente, no lo sé, no lo hemos podido entrevistar ni a él ni a ella. Pero ellos han hecho cosas muy malas durante su gobierno. Desde todo punto de vista, moral, personal, han tratado pésimo a sus aliados. Ayer alguien me hizo recordar una cosa que fue terrible, ¿no? O sea, el daño que le hicieron a Javier Descanseco, por ejemplo, acusándolo en falso y promoviendo una mentira que le terminó causando un cáncer y matándolo. Hace 5 años, además se acaba de recordar su aniversario de su muerte. Hace tan solo 5 años, este par eran poderosísimos. Ignoraban a la prensa, maltrataban. A mí en 5 años no me dieron una entrevista. A Pedro Cateriano, que fue su primer ministro, me consta que lo maltrataron y de muchas formas, sobre todo al final del régimen. Hicieron cosas muy malas. No supieron gobernar en muchos momentos. Maltrataron a sus ministros, maltrataron a sus aliados, maltrataron a su verdad, maltrataron a todo el mundo. Pero aún así, yéndose del poder con una popularidad en nada, si tú los comienzas a agarrar a cachetadas todos los días, ¿no es cierto? Y agarrar a sus hijos y a ponerlos en la calle, la gente siente empatía, pues. Así es. Y puedes pasar del desprecio a la compasión. Y de la compasión a la empatía hay un solo paso. Porque el pueblo olvida y el pueblo perdona. Si no, Fujimori no estaría... olvídense del caso. El caso de García pues es notable. Pero el caso de García implicó una estrategia, ¿no? Hacer uno más malo que él. Keiko Fujimori, por el amor de Dios. Su padre preso ya 2 veces en segunda vuelta. O sea, miren bien los políticos lo que están haciendo. Estos no fueron buenos políticos, fueron muy malos políticos. Y los están catapultando nuevamente, si es que tienen las agallas, si le interesa, no lo sé, a las elecciones del 2021 o a las del 2026, porque la señora es joven. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 38 minutos, ya estamos nuevamente a través de todas las emisoras de la Sociedad Dominica de Comunicación, en Arequipa, Radio San Martín, en Chimbote, Radio Santo Domingo, RSD, en Lima, Radio Santa Rosa, en el Cusco, Radio Veritas, en Ucayali, Radio Cepagua, en la Convención, Radio Quillabamba, en Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, y en Ayacucho también nos escuchan a través de La Voz de Ayacucho, y en Huánuco a través de Radio Huánuco, frecuencia modulada, y nuestros amigos de AM Tagua que realizan un gran trabajo. Rosa María, adelante. Bueno, quiero agradecerle al señor Carlos Rodríguez, que siempre nos escribe todas las mañanas, y dice cosas bonitas de mí que normalmente no me dicen, así que muchas gracias. Bueno, estamos acá para pagar una deuda, porque de verdad estábamos en deuda con el público. Hace 2 semanas vino Indira Wilca, terminamos hablando de la coyuntura, de otras cosas, pero no de un proyecto de ley que ella ha presentado a favor de un grupo poblacional que nos escucha todas las mañanas, que es la gente de la tercera edad, que está con nosotros y nos acompaña mucho. Entonces, Indira Wilca ha dicho, por favor, resérveme un espacio para hablar de mi proyecto. Cuéntanos exactamente qué es qué quieres hacer con este proyecto de
digamos, de reivindicación del sistema pensional. Así es. Mira, Rosa María, gracias por la invitación. Efectivamente, mucha gente ha comentado este proyecto porque efectivamente no es una demanda nueva. O sea, es una situación que lastimosamente, en lo que compete al Sistema Nacional de Pensiones, se ha ido volviendo cada vez más crítica, más precaria. Y tenemos lastimosamente un sector de la población justamente a merced de esta terrible situación. Entonces, este proyecto lo trabajamos sí justo con organizaciones de pensionistas, de jubilados. La gente tiene que saber que en el país, digamos, coexisten 3 sistemas de pensiones, ¿no? El sistema privado, el sistema público, que es justamente a donde intenta abordar el proyecto, y también tenemos en los años recientes este sistema no contributivo, que es el de pensión 65 para, digamos, situación indigencia, de vulnerabilidad extrema. Entonces, de alguna manera han ido coexistiendo esos 3 sistemas, lastimosamente no de manera coordinada, o sea, no se ha pensado, digamos, el diseño de 3 esquemas que podrían más bien entre sí complementarse y cubrir esa necesidad de plantear algo básico como el derecho a la seguridad social. El derecho a una pensión para el futuro, ¿no es cierto?, para la vejez, y el derecho a un aseguramiento en salud. Entonces, sobre la ONP se ha escrito mucho, se ha hablado mucho, hay información de sobra, hay informes de la Defensoría del Pueblo, hay evaluaciones que se han hecho a nivel incluso del propio gobierno, del Ministerio de Economía y Finanzas, sobre... Primero, varias situaciones que nos dejan por fuera de estándares internacionales mínimos en lo que tiene que ver con cobertura de pensiones. No tenemos, por ejemplo, una pensión mínima que sea equivalente, por ejemplo, a la remuneración mínima vital, que eso es un estándar que mínimamente se está tratando de que los países apliquen. El Tesoro Público dice que no le alcanza. Bueno, no le alcanza, pero el tema es que acá no se trataba del Tesoro Público, se trataba de la contribución pero tú sabes que de los pensionistas. Entonces, lamentablemente el fondo no da. Así es, pero ha habido también una situación de, digamos, mala gestión, varias situaciones que en conjunto tienen que mirarse. O sea, no se trata solamente de decir, no hay plata, y me conformo con eso. Pero en concreto, ¿qué propone el proyecto para el jubilado? Modificar un conjunto de reglas, porque hay reglas que como digo, se cambiaron, digamos, a lo largo de los años para el Sistema Nacional de Pensiones, y que, como vuelvo a señalar, no corresponden a estándares mínimos de lo que debería. ¿Cuáles son las reglas de impacto? Una de ellas, por ejemplo, plantea justamente el número de años para poder acceder a una jubilación. Y eso además recoge una situación de la realidad. 20. Hoy día son 20, pero además pasan situaciones que la verdad son... límite, claro. Límite, pero además son patéticas, ¿no es cierto? Asegurados que tienen 19 años, .8 meses de aportes y no pueden sencillamente acceder a una pensión de jubilación. Exacto. Y eso pasa muchísimo. Y creo que, bueno, tú que has mencionado esta constante actividad de los pensionistas. Hay que explicar lo siguiente, para que la gente lo entienda bien, porque te voy a decir una cosa, miles de personas no son jubiladas, no están en ningún régimen, la gran mayoría de los peruanos. La mayoría, además. Porque la informalidad ha hecho también eso. Es un problema. Es un problema gravísimo, por eso es que tenemos pensión 65 para la indigencia. Pero ¿qué sucede? Si uno está en la AFP y tiene un fondo propio, el día que se jubile, su pensión puede salir de ese fondo o puede llevarse todo su fondo, eso, según las normas de ahora. ¿Ya? Pero en el sistema público eso no sucede, porque tienes que tener, es un sistema colectivo, todos aportamos a una olla y de esa olla comemos todo. Entonces, es un sistema solidario. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no aporto mi ración para la olla, no me van a dar ración. Y mi ración son 20 años. Entonces, ¿qué pasa si yo trabajo 17 años? Y he aportado, y mi plata está en el sistema. Ahí. No te corresponde. O 15, o 25, o 5, o un poquito, como dice acá, un poquito. Has aportado un poquito, y no importa. O sea, se perdió tu plata, ¿ok? Esa plata que tú entregaste se perdió, mi amor. No te la devuelve nadie. ¿Qué hacer con eso, congresista? Acá justamente hay un problema de considerar la realidad, porque sí tenemos en lo que es la ONP además una gran población hoy en día de adultos mayores. O sea, hay gente que sobre todo se mantiene en la ONP, en el Sistema Nacional de Pensiones, que es personas adultos mayores que ya están o por jubilarse o que ya están jubiladas. Entonces, aplicando el criterio de consideración de la realidad, se está planteando que este número de aportaciones pase a 15 años, que es un número que además no es algo que se me ocurrió a mí, que no es arbitrario, que es un número que se considera justamente a nivel de estándares internacionales mínimos para considerar justamente una pensión. O sea, 15 años en economías como la nuestra, que tú bien señalas, están lastimosamente cruzadas por la informalidad, donde garantizar años de aportación continuos o separados, pero... donde hay un problema, fíjense, normalmente una persona debería empezar a trabajar
digamos, a los 25 años, así. ¿no es cierto? Y se jubilas a los 65. Entonces habrá aportado 40 años. Eso es lo normal. Ya, en Pero una poca vida. gente, Pero digamos. el problema es el siguiente, que por la informalidad que tiene Así el es. Perú, eso es casi imposible, por un lado. Y por el otro lado, las mujeres tienen una mayor desventaja. ¿Por Así qué? Porque al embarazarse salen, lamentablemente, del mercado laboral. Entonces, su posibilidad de regresar se dilata. Entonces, tienen menos años de aporte. Yo no tengo estadística de esto, pero estoy seguro que la OMP la debe tener. Las mujeres suelen tener menos años de aporte estadísticamente, y cuando uno se pregunta por qué, lo que va a saltar es por la maternidad. O sea, ese es uno de los problemas clásicos. Ese O sea, es uno de los factores que impacta negativamente en la posibilidad de que las mujeres efectivamente lleguen puedan lleguen a los 20 años. números, digamos, planteados. Entonces, respondiendo a eso, digamos, el factor ¿Por qué no de hacemos la nuestra ley economía- solo para las mujeres? Bueno, es que no es solamente el problema para las mujeres. Como digo, hay un problema Los estructural 15 años, lastimosamente en la los economía. 20 años para los hombres y los 15 para Y las estamos mujeres. planteando además de un número significativo de años. No estamos hablando no es Claro. que con un año por No, una pensión. perdón, Mucha gente perdón, dice, que, ¿no? Y que pregunta. que disculpen, eso hizo Alan García. Bueno, Alan no, García. no se trata de eso tampoco. Alan García en su primer gobierno hizo que el ama de casa, con una pensión, perdón, con un aporte voluntario, creo, una cosa así, a los 5 años tenía pensión. Claro, la situación Lo de la zona de derogaron, casa pues. yo creo que es diferente. Creo que para esa, digamos, sector de la población que aporta a la economía de otra manera, debería pensarse un programa distinto. Yo ahí creo que eso debe analizarse con mayor seriedad. Nosotros hemos planteado que, por ejemplo, deberíamos tener un sistema de cuidados en el país, pero en fin, eso es otro tema. Estamos hablando de la ONP, de gente que efectivamente ha aportado con años significativos, pero por esa cuestión de plazos que, entre comillas, no se cumplen de manera estricta, quedan sin pensión. Y es un sector muy grande. ¿Qué más de tendría gente. esta norma? El otro asunto es como efectivamente planteamos que se corresponda el derecho a la pensión con un piso mínimo. Hoy en día, lastimosamente, ese piso mínimo es, yo diría que hasta ridículo, porque ¿Es 300, la verdad, me parece? 415. 415. ¿Ya? Que Pero se en quedó congelado en el tiempo, ¿no? En Así un es. momento Se se planteó. acercó Así es. mucho a la remuneración mínima vital. Pero hoy en día el No. mínimo, entre comillas, es este y Es la tenemos un mitad de- máximo. En el sistema público Ah, hay sí. un máximo. Entonces, por más que tú seas un trabajador que decidió por una cuestión de principio, yo quiero aportar un fondo solidario, soy un buen trabajador, gano un sueldo más o menos 40 años aceptable, trabajando en el sector público. y mi pensión no va a llegar a más que 815 soles. Eso tampoco responde a un criterio, digamos, ¿No es a 1200? no, es 815 el máximo. El máximo. El máximo. Entonces, tenemos dos problemas ahí. Uno, que si tú pones ese tope, que como te digo, no está basado en criterios necesariamente de objetividad o de No, pensar lo que sucede es que la Constitución establece, y eso es verdad, que las pensiones se acuerdan, se pagan Así de es. acuerdo a las posibilidades del Tesoro Público. Exacto. Eso es lo que dice. ¿Por qué? Vamos a explicar. Porque el Ahí- Fondo Nacional de Pensiones está desfinanciado. Bueno, eso es como una especie de tautología esa, discúlpame, Exactamente. porque también se dice, está desfinanciado, menos pensiones, Y pero se no hay paga con- ningún mecanismo para reimpulsar que la gente se Bueno, un momento, pero se sume. paga con Tesoro Público. Así es. Se paga Con con la- Tesoro, con el dinero de todos los peruanos. Entonces, con el dinero de todos los peruanos hay que educar a los niños, hay que pagarle a las enfermeras, hay que pagarle a Pero, los médicos de y hay que acuerdo. pagarle a los viejos. Entonces, en el momento de priorizar, Así es. como en cualquier familia, tú dices, bueno, vamos a darle un poquito al Sí, sí, abuelo, por supuesto. ¿no es cierto? Pero tenemos que mandar a los niños al colegio. totalmente. Entonces, ese es el problema Hay un central. problema, pero tú has planteado también algo que es un problema, pero es una problemática que tiene que ser atendida. Cuando estamos hablando de la situación de la población adulta mayor, de la población que es pensionista, estamos hablando también de una situación de la cual el Estado tiene que hacerse cargo. O sea, no estoy hablando de que le va a hacer un favor Ahora, a los pensionistas, Indira, sino que Indira, se vuelve un congresista Indira problema. Huelga, Sí. ¿cuándo se ha hecho cargo el Estado de los viejos? Pero eso no puede ser una Ok, respuesta, digamos... pero esa es mi respuesta claro. cuando yo peleaba mucho para que seamos libres de tener acceso hasta nuestros fondos de la AFP a los 65 años. Y claro, la gente del fondo dice, "Pero ya no es un fondo de pensiones, el Estado se va a tener que hacer cargo de tu vejez". ¿Y cuándo se ha hecho el Estado cargo de mi vejez? ¿De la Nunca, vejez de a qué pesar viejo? de que es la Nunca. responsabilidad del La Estado. primera vez ha sido en las pensiones de pensión sí. 65. Antes nunca. Así ¿Cómo es. sobrevive un viejo en el Perú? ¿Y cómo Ah, eso forma parte, perdóname, de una respuesta diseñada? Acá Ahora, nadie está pero, planteando pero, que de mira, pronto alguien... ¿Cómo Prima se ha Rosalía, resuelto el problema? Porque el problema sí se ha resuelto. No tenemos viejitos muriendo de hambre en todas las esquinas. ¿Cómo se ha pensión resuelto? 65 en parte... Pero ¿cómo se ha resuelto? De varias maneras. Primero, las personas ahorran para su vejez en sus inmuebles. Las personas ahorran en su vejez educando a sus hijos. El seguro social de los padres es sus hijos. Si los hijos son buenos, ¿ah? claro. Porque hay cada hijo más Eso- malo. Pero siempre de los, señora, Es de los que parcial. tiene usted, uno le saldrá bueno. No importa, uno saldrá bueno. Entonces, los padres terminan
viviendo y dependiendo de sus hijos. Es la pura verdad. Claro, Y pero esa así es se una resuelve. respuesta, digamos. Entonces, los 400 soles que entran del Seguro Social son para su alimentación Y eso, mínima. y eso. Y sí tiene atención en el Seguro Social. Eso sí tiene. Claro. Entonces, por Lastimosamente, esas dos cosas, esa no la es- familia compensa. Claro, la familia compensa, pero también se termina volviendo lastimosamente una situación de carga familiar, Por que ya no supuesto. debería ser a esa edad, porque estamos hablando de gente que ha aportado, que Yo con su estoy de acuerdo- trabajo ha yo estoy de contribuido. acuerdo contigo, Entonces, tampoco yo me lo que gustaría, creo, por supuesto, lo que creo que hay que empezar lamentablemente ha sido así siempre. ha sido así, pero no podemos seguir dejando que sea así, porque lastimosamente terminas generando otro problema para las familias, porque también a nivel familiar se vuelve un asunto de problema para el cuidado, sobre todo quien la casa, en la familia, asume la responsabilidad del cuidado, que es la mujer, por lo general. Entonces, ahí va generando otras circunstancias que terminan impactando también en la estabilidad de las familias. Hay Bueno, familias que... Vamos a ir a este la pausa. peso Me preguntan. Entonces, dos temas. Uno, que se reduzca el número de años de aportación, 15 años. Y el segundo, establecer la pensión Pensión mínima. mínima como equivalente a la remuneración mínima vital. Eso. Y hay dos puntos más, Dos que me parece puntos más importantes que importantes. lo vamos a desarrollar ahora. después de la pausa, regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ocho de la mañana con 53 minutos. Continuamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María Palacios hablando con la congresista Indira Wilca sobre la ley para los jubilados. Vamos, Pensiones. son normas complicadas porque yo quisiera que lo que desea la congresista se logre, pero el problema es que no hay plata, pues. Es como, hijita, yo te quiero mandar a estudiar, sí, pero no hay plata, pues, amor. A ver, dos cosas. Uno, efectivamente, esto requiere no solamente plata, sino de rediseñar la estructura de financiamiento de la ONP. ¿Cómo hemos llegado a un sistema de financiado? Que efectivamente menos gente de mi edad, por ejemplo, opta por la ONP. Porque si tú le pones... Entonces, Porque, ahí... porque por eso si yo decía, el tope de mi esos futura... 615, yo mejor me voy. Y si además no tengo la garantía ni siquiera que el propio acceso a la pensión... ¿Sabes que muchos de los pensionistas jubilados solamente en el proceso de acceder a la pensión, una vez que ya cumplieron los 65 años, demoran años en Bueno, que se les eso ha reconozca? mejorado, ¿ah? Eso ha mejorado. Sí, pero todavía hay un montón de procesos Hay casos judicializados. horribles. Era peor. ¿Sabes por qué? Porque había un problema de gestión que ha impedido, por ejemplo, llevar con orden los aportes. Entonces, es el propio jubilador el que tenía que hacerse cargo de demostrar que él ha aportado 20 años, 30 años. Todo lo que es antes del 96 Terrible. no está registrado Así es. digitalmente. Eso tiene que saberlo la gente. ¿Ya? Eso Entonces es, está en libros. es un desastre. Y es un desastre. Así es. Entonces tú tienes que conseguir el libro. La empresa quebró. Ya nadie sabe dónde está. Se perdió el libro. Entonces la ONP no te reconoce esos aportes si es que tú no vas con tus boletas. La vuelta puede Entonces, imagínate, llevar papelito por papelito de hace 30 años, lo que ha impactado es justamente en el derecho al acceso Estamos a de la acuerdo. pensión. Entonces, pero digamos, sí hay temas de gestión, perdóname, esa iba mi respuesta. Hay temas de gestión y de modelos de financiamiento que garantizan justamente que esto no se trate solamente de decir, bueno, en el papel aumentemos tanto y no haya un correlato con la posibilidad de que esto se financie. Entonces, creo que una de las cosas que además puede ayudar a que el sistema nacional se vuelva una cosa atractiva para gente, por ejemplo, joven, trabajador de mi edad, es que tengamos no ese tope que me parece arbitrario de 315, sino que, como en otros países, la tasa de devolución, que te señalaba hace un rato, que es el porcentaje justamente de la remuneración pensionable, no sea el más bajo de América Latina. Hoy día, Perú es uno de los países que tiene una tasa de devolución, o sea, tu porcentaje de tu pensión en relación a tu remuneración cuando trabajabas es el más bajo. Otros países establecen un mínimo de 40%. Si tú ganabas 10, el porcentaje de ese 10 de tu pensión es el 40%. Hoy día no tenemos ni siquiera eso, entonces con lo cual, si tú ganas 3.000 soles, tu pensión igual va a ser 815. Entonces, eso no, y se está planteando que el porcentaje de esta tasa de devolución sea el 50%. Y a partir de eso, tú puedes, digamos, con cargo a que el mínimo sea la remuneración mínima vital, y a partir de eso hay un incremento de 2% por cada año extra que tú aportaste. Si aportaste más, tienes una pensión mayor. no, está, Creo que está estupendo, pero el problema es que ¿quién va a financiar esto? ¿Usted ha hecho el cálculo de lo que cuesta esto? nosotros tenemos, en base a este proyecto, un conjunto de, digamos, de referencias sobre estudios actuariales que se han hecho. Se tiene que hacer un se han estudio hecho. actuarial. Así es. ¿Cuánto cuesta cuánto cuesta? Bueno, eso te requiere un cálculo mayor, pero hay estudios actuariales. ¿Cuánto le vale? ¿Cuánto le cuesta? Bueno, hay que calcular la cantidad de aportantes que
hay hoy día en la ONP, sí es un número significativo, pero nuevamente, Rosa María. Todos están en pensión mínima, pues. Así, Rosa María, pero nuevamente, Todos los que aportan a ONP son gente que gana pensión mínima. No, Rosa Bueno, María. la mayoría. No, Rosa María, discúlpame, yo sí te diría que hay un buen porcentaje, no estoy hablando de la mayoría, pero sí hay un buen porcentaje de pensionistas de la ONP que reciben 400 soles. No estás entendiendo la pregunta. Los que están trabajando. Los aportantes. Los no me digas aportantes, pensionistas, claro. la mayoría de los aportantes están en sueldo mínimo. ¿Por qué? Porque a ellos sí les conviene. Porque No, cuando se jubilan, les dan un piso 415. Con sueldo mínimo, en AFP no tendrías que... No, la verdad, porque hay muchos escúchame, aportantes del sistema público. Es que no- la AFP no tiene pensión mínima. Sí, por supuesto. Entonces, pero también eso te obliga, perdóname, veamos la cara de otra cara del sistema privado, que no tiene pensión mínima y también hay gente que está recibiendo Por eso, pensiones porque- que son una ridiculez. O sea, porque no tampoco aportó, digamos que claro, porque no, todo está bien. porque no juntó lo suficiente. ¿Ya? Yo, por ejemplo, tengo un fondo enano porque he aportado creo que 5 años en mi vida, o 6, por todo el resto de mi vida laboral ha sido informal, no ha sido recibido por honorarios. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? No voy a pretender que el día que me jubile me den una Por pensión supuesto. fabulosa. Bueno, porque las reglas de ese sistema además son otras. Así es, no he Perdóname. aportado. Pero lo que voy es a lo siguiente, si tú estás en un régimen laboral en el cual vas a ganar siempre 930 soles y nada más que eso, lo que te conviene de todas maneras es meterte en la ONP, porque te garantiza cuando te jubiles una pensión mínima de 415, ¿Por qué? que es la mitad, pero te conviene. Pero si tú con esos 930 te restan el 13% y te vas o el 11 o y medio o 12 o lo que fuera, y te vas a la AFP, no te van a dar una pensión de 415, te van a dar una pensión probablemente de 200 soles. Entonces, por eso es que tú te das cuenta que el Estado ya está financiando con tesoro público, Claro, Rosa María, ¿no es totalmente cierto? de acuerdo contigo. Está financiando con tesoro público lo que la persona que está aportando con su dinero no le alcanza para cubrir ni siquiera esa pensión mínima. Bueno, entonces, puesto el caso justamente de entonces ya está aportantes financiado. que tienen un mínimo, o sea, no es que la Eso- gente no aporte nada, pero ¿sabes No, qué, no, Rosa pero María? pero esa es la mayoría. Entonces, ya ese sistema está quebrado. Está quebrado, pero no podemos permitir simplemente que quiebre y que el impacto tú sea lo- para quién. No, tú lo que estás pidiendo es que no quiebre, que está muy bien, me parece muy bien, pero que estás pidiendo que no quiebre a costa de los impuestos de todos los peruanos. a ver, Entonces, Rosa eso se María. llama socializar la pérdida. Perdóname, no, Claro, no entonces, se trata de socializar nada. Acá lo que socializamos se la trata pérdida. es Todos los que contribuyentes el Estado asume tenemos una que pagar. responsabilidad en relación a la seguridad social, que es su obligación. O sea, yo no estoy acá suponiendo que le estamos encargando una nueva responsabilidad al Estado. ¿Por qué? Porque el derecho a la seguridad social y el acceso a la pensión, por ejemplo, es un derecho que progresivamente el Estado tiene que garantizar. No está en mi cabeza, es un derecho, perdón, no es un derecho. El constitucional. Estado nos obliga, porque nos tutela como si fuéramos bebés, para ahorrar para nuestra vejez, porque considera que somos incapaces de cuidarnos a nosotros No, Rosa mismos. María, no se trata Sí, de eso. ¿verdad? El Estado Entonces, tiene tenemos la un sistema obligación de de ahorro obligatorio, propiciar- mandatorio. Hemos logrado como un triunfo del liberalismo que a los 65 años podamos hacernos de nuestro fondo. Espero que nunca deroguen esa norma. Mira, ni tan proteccionista, porque Rosa María, espero porque llegar a los 65 el Estado- años y que me den mi platita. El Estado hoy en día, en la Constitución del 93, reconoce el acceso a la seguridad social como un derecho. Y Está bien. Yo no te estoy hablando de una cuestión socialista ni Pero nada. ¿cuánto Son cuesta? estándares mínimos. Ya, ok, pero ¿cuánto va a Perfecto, costar? Rosa María. La tarea justamente de mirar ese modelo de gestión para la ONP no Ya, es pero algo no que debería puedes estar hacer- en manos, perdóname, Ok. de los asegurados ni de los aportantes. Es absurdo. Es como Ya, que me digan... muy bien, pero si porque haces ¿sabes un qué? proyecto de ley, tienes la obligación de poner cuánto cuesta. Sí, claro, por supuesto. ¿Cuánto cuesta? Pero no es... bueno, exactamente de no tenemos un cálculo, 2 pero mil tenemos un modelo millones de soles actuarial. al año. Pero 3 por eso mil es muy- millones de soles al año. 4 mil millones. ¿Cuánto va a costar? Tiene que ser un aumento progresivo, Rosa María. Lo No, que pero estamos- más o menos cuánto, 10 mil millones de soles. Bueno, hagamos un cálculo. ¿Cuántos aportantes hay el día de hoy? ¿Cuánto se Le tendría vas que a dar- nivelar? Mira, si a cada pensionista que está hoy solamente Sí, por en supuesto. 415 lo vas a subir a 930, le estás doblando la pensión. Suponte que sean 1 millón de pensionistas de la ONP. Mucho, creo. No, es mucho, Rosa Ok, María. 500.000 de la ONP, pensionistas ya, les estás doblando. Entonces, el presupuesto de la ONP solo para ellos ya es el doble. Así es. ¿Ah? Sí, por supuesto. Nadie está hablando que estos recursos no salgan del aire. Lo que estamos diciendo, Rosa ¿Cómo hacemos? María... ¿Cómo haríamos? Bueno, el Estado tiene que mirar un mecanismo de financiamiento, Es pero que el el día es- de hoy... Es que escúchame, del es una mismo cuero responsabilidad. se hacen todas las correas. Como todas las políticas públicas, Rosa Exactamente. María. Y ese Perdóname. cuero es la espalda del contribuyente. Es como que tú me digas que tenemos un sistema de salud
que mínimamente debería ser universal. Entonces, como está totalmente abandonado, como va a requerir una inyección de inversión pública para garantizar pero si tú no tienes nada. Ya, pero como congresista, si tienes que priorizar, ¿qué priorizas? ¿La salud o la pensión? ¿Sabes lo que pasa, Rosa María? Que en este país no se prioriza nada. Ya, pero Tenemos suponte que una tú eres situación crítica en este aspecto. ¿Qué priorizas? ¿Que operen al señor mañana o que le suban la pensión? Es que no debería ser una cuestión optativa, Rosa María. Yo creo que en este país lo que hay que empezar a mirar es cómo se planifica, ¿no es cierto?, Claro, los diferentes ámbitos. Tú tienes puede- una situación... Pero no se pasan las dos cosas. No, Entonces te dan un poquito de pensión, te dan un poquito de salud, te dan un poquito de educación. Un Eso poquito. no le corresponde a una situación a un Porque país no hay como el nuestro. plata. Bueno, Ese ese es el el problema. mantra. Yo creo que hemos pasado por una situación de bonanza económica que no se corresponde con el tipo de servicios que tenemos en el país. Estamos Eso de podemos acuerdo. entrar en otro Hoy debate. estamos absolutamente Entonces, de no acuerdo. me puedes decir, Mira, para lo que sencillamente, yo no hay pago en plata. impuestos y lo que el Estado me da a mí, yo como digo, pago impuestos como en Suiza y me dan los servicios de Haití. Y no solamente tú, Ya, solamente... claro, Mira, o sea, Luciana, de Haití. Entonces, no puede hasta ser la el peaje lo tengo respuesta, que pagar. perdóname, Rosa María, a estas alturas de nuestro desarrollo como país, simplemente no hay plata. Acá Bueno, lo que se refiere es... ¿qué le han dicho sus compañeros congresistas sobre este proyecto? Mira, ¿sabes qué? Yo he tomado con sorpresa el hecho que en el Congreso hay varios proyectos similares. ¿Similares en qué aspecto? En que se está planteando efectivamente que este piso de la remuneración mínima vital sea algo que se modifique. Es un Muy cambio de bien. las reglas de juegos que creo que hay que considerar porque... Ahora, ustedes no tienen iniciativa de gasto. por eso, Y, por se eso- y les van a parar el proyecto, por eso de todas maneras... en la Pero yo sí Comisión de creo que tiene que Constitución. evaluarse y también creo que es una llamada de atención a que esto se opere no solamente desde el lado del legislativo. Tuvimos el año pasado una comisión de reforma de seguridad social Así que es. quedó en el papel. Claro. O sea, hay una situación crítica que tiene que atenderse. Creo que ese es el punto, sobre todo, para avanzar en consensos de este proyecto. Evidentemente no se trata ni de imponer nada, ni de generar una crisis en el país que termine malgastando recursos. Se trata de poner, creo, sobre el tapete, sobre la mesa, cuáles son justamente esos aspectos dentro del Sistema Nacional de Pensiones, de lo que además es, digamos, el mecanismo público para garantizar la seguridad social, que está hace tiempo pésimamente gestionado, que tiene reglas de juego desfasadas, que tiene reglas de juego que ni siquiera respetan estándares mínimos. Entonces, yo, como te digo, encontré con sorpresa que hay varios proyectos, pero que abordan puntos muy parciales. O sea, un proyecto para modificar el tema de la remuneración mínima vital, un proyecto para ver... Claro, a veces es una la buena cantidad de estrategia. años. Sí, pero yo creo que hay que mirar, me parece una buena expresión de voluntad. O sea, eso yo sí lo saludo. Y he visto que hay proyectos de varias bancadas. El nuestro apunta sí a mirar en conjunto justamente estos mecanismos que están incidiendo lastimosamente en que el sistema público sea no solamente una institución que hoy en día está en problemas, sino que además sea una institución que no sea atractiva para nadie. Tenemos un problema cuando tu propio sistema nacional de pensiones, el propio sistema público, no termina digamos, teniendo importancia para el Estado. No se trata como, yo ahí sí discrepo, Rosa María, como tú mencionabas, de que, bueno, el Estado va a tener que de alguna manera subvencionar. El Estado tiene la responsabilidad de mirar cómo hace viable un sistema público de seguridad Sí, social. claro, pero y no cuesta lo está plata. haciendo. Pero, Cuesta, pero- como todo pero, cuesta en la vida. digamos, Mover pero- un dedo en el Estado, Rosa María, Sí, yo lo sé, cuesta plata. Pero Entonces, congresista, lo que tú tienes piense que por hacer un momento, yo- piense por un momento que no existe el concepto plata del Estado. La plata es de Así nosotros. así es. Entonces, Claro. por lo tanto, tenemos que Nosotros vivimos en un estado de derecho, Rosa priorizar. María. Perdón. Entonces, tenemos que priorizar. Yo encantada, su proyecto me parece genial. Yo, pucha, ¿qué más no querría yo que a toda la gente que me escribe, que ha aportado Sí, 15 pero no solamente años? se trata de que sea bueno, No. se trata de que es necesario. No, Entonces, y es frente a una necesarísimo. necesidad, pero por eso, frente a pero una ¿de necesidad del dónde Estado, sale la plata? Pero perfecto, sentémonos a conversar justamente con el Ministerio de Finanzas, con quienes plantearon justamente esa comisión de reforma del sistema. Es como si yo, por ejemplo, ese convento tan bonito que tengo acá, pucha, ustedes saben, todo lo que quiero hacer es una joya cultural, patrimonio nacional. Quiero hacer un montón de cosas, decirle a los padres, tenemos que pintar todo, cambiar todo, remodelar todo, para que sea lindo. Y va a quedar bien bonito, y va a ser una joya cultural, va a tener un montón de turistas. Pero no hay plata, pues. Entonces... Mira, pero lo que pasa, Rosa María, no solamente se trata que no hay plata, hay una pésima gestión del Estado. Ok, ¿ya? mejoremos Entonces, la- pero se por puede eso, lo mejorar que pasa un es que poquito. no un Pero poquito, de- deberíamos desde el mejorar un pero montón, desde Rosa el María. Congreso no se ¿Tú mejora. crees que tenemos un Ok, para pero que tú me desde el digas, Congreso, tenemos prioridades congresista, pero para eso que usted tiene que ser atender? ministra.
No se trata solamente de eso, Tiene Rosa que María. ser ministra. El Congreso creo que debe entrar al debate. Obviamente no puede entrar solo, tiene que darlo. Usted tendría que con ser el ministra de Ministerio Economía. y Finanzas. Usted tendría que ser ministra de Economía. Esto es un llamado, Rosa María, que el Ministerio de Economía y Finanzas a que el gobierno asuma un tema que ha sido relegado. Como te digo, se hizo el año pasado una comisión desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Para cambiar todo el tema de AFP. Para pero no se plantear pudo. lineamientos. Y ¿En no qué se- quedó? En nada. Es que no van a el cambiar el diagnóstico, sistema. perdóname, era el mismo que estamos planteando acá. Tenemos un sistema público que ha sido permanentemente desfinanciado, que se ha deteriorado y tenemos un impacto negativo en una población objetivo, que son justamente los pensionistas, que hay gente que ha aportado. Acá no se trata de regalarle nada a nadie. Hay gente que ha aportado 30 años, 20 años al sistema público. Estamos de acuerdo. Y hoy no eso recibe... Es un robo. Estamos de Es un acuerdo. robo. Es un robo. Pero, para poder pagar, hay que sacar la plata de algún lugar. Hay que planificar. No hay, presupuesto. no hay iniciativa de gasto en el Congreso, necesita un análisis costo-beneficio que no está terminado y lamentablemente Y hay sin que- eso es una esperanza. Es una esperanza. ¿se da No, lo cuenta? que creo Pero que no es que más hay que eso. empezar a señalar cuáles son los puntos que permanentemente son puestos de costado y empezar a debatirlos. Acá no se trata de imponer, evidentemente esto está pasible de ser Nos tenemos que discutido. ir. Yo Pero sí te agradezco, Rosa María, que des espacio a estos temas porque son temas que no se quieren tocar, a veces sí por Sí, lo complejo, pues. por lo complicado, no se quieren abordar. Hay una situación de diagnóstico que compartimos, que todo el mundo sabe que existe, y cuando se trata justamente de plantear cuáles son estos cambios en los mecanismos para hacer viable un sistema público, entonces ahí es donde todo el mundo, digamos, hace para atrás. Vamos a tener que terminar esta conversación que ha sido entretenida, Sí. encantadora. Yo también quiero todo lo que quiere la señora. Yo porque- también quisiera un país que, para empezar, no se robe la plata, de, como tú dices, Claro, de los para contribuyentes, ¿no es empezar. cierto? Así es, Tenemos para un que no se robe la montón plata de los contribuyentes, para empezar. que no exonere tributos a las grandes empresas Exactamente. innecesariamente. Tanta cosa que Pero, quisiera Rosa yo. María, no se trata de lo que quisiéramos, se trata de lo Yo que... quiero una en- Lima sin tráfico. Pues, también Bueno, quiero, para eso la también gente tiene quiero. que votar distinto en todo caso para las próximas elecciones. Pero ¿sabes Claro. qué? Hay una Yo obligación quiero- de las yo quiero autoridades. un montón de cosas. Ahora, yo quiero algo más antes de despedirme. Miren, el ministro de Justicia, no sé si ustedes se han enterado quién es. A ver, tic-tac, tic-tac, tic-tac. No vale la congresista. Salvador ¿Qué Heresia. ha pasado con tu trivia? ¿No es cierto? Porque Pero allá mi focus group, boa, no saben ni quién es el ministro de Justicia. Ya, bueno, el ministro de Justicia, Salvador Heresi, es un político, es una persona, entiendo, justa, criada en el modelo social cristiano, y está bajo su administración el Programa Nacional de Bienes Incautados. Ay, perdóname. Él es el responsable hoy de decidir, a través del Programa Nacional de Bienes Incautados, si le permiten a los Humala, como se ha permitido en muchísimos casos, vivir o no en su casa, Alquilándola. alquilándola, pagando un justiprecio, lo que se determine. Como están haciendo los inquilinos de la señora, Así es. la amiga de Nadine Heredia. Entonces, y como se ha hecho en muchísimos casos, incluso se les permite ocupar la vivienda sin pagar un alquiler, simplemente como tenedores, nada más. Entonces, hoy depende de Salvador Heresi que los hijos de Humala vivan en su casa. Discúlpeme que se los ponga con esa crudeza, pero está en sus manos. Vamos a ver qué clase de persona No debería es. ser una decisión Más, personal, ¿no? más, No, más allá de respeto. qué clase político es, acá lo que estamos discutiendo es qué clase de persona es. Porque al enemigo político, ¿no es cierto?, se le puede destrozar. O al enemigo político se le puede extender, ¿no es cierto?, algunas garantías de sobrevivencia mientras se defienda. Vamos a ver qué hace. Lo que yo sí sé es que durante el gobierno de Romano Kuczynski, que se alegró mucho con su excarcelación, a Nadine Heredia le mandaban 2 botellas de agua en la mañana para todo su servicio. O sea, para bañarse, lavarse los dientes, lavarse el pelo, ¿no es cierto?, para todo. Y para su consumo. Ese era el tratado del INPE. Seguramente es el trato que reciben todas las presas, ¿no? No discuto eso. Pero ese es el trato que se le dispensó. O sea, que no fue una cárcel dorada, ni mucho menos. Entonces, ahora que el ministro de Justicia está tratando de ser un hombre, pues, justo, vamos a ver qué hace Salvador Heresi con esta papa caliente. Porque le toca a él decidir a dónde van a vivir esos niños. Si es que él se queda con la casa de esos niños y se las quita, y se van a vivir con algún abuelo, algún tío, algún familiar y divide a una familia, o les permiten vivir en esa casa. En este momento la casa es del Ministerio de Justicia. Vamos a ver qué hace Salvador Heresi. Nadie se había dado cuenta de este detalle, ¿no? Se han quedado todos mudos. ¿Ah? Detalle importante. Así que se los dejo planteado. Y me voy al otro programa para plantearlo también.
Nos vemos mañana. Muchísimas gracias, Muchas congresista gracias, Indira Huelca. Y nosotros nos vemos mañana con más novedades. Por cierto, gracias a ver, gracias a todos, gracias a la red Sodomco. Nos vemos. Ahorita se va a ocultar bajo su cama, ¿sabes? Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana en punto, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya nos escucha Arequipa a través de Radio San Martín, Chimbote a través de RSD, Radio Santo Domingo, Lima a través de Radio Santa Rosa, el Cusco a través de Radio Veritas, Ucayali a través de Radio Cepagua, La Convención con Radio Quillabamba, Puerto Maldonado con Radio Madre de Dios. Esta es la red Sodomco de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Nuestra gratitud también para nuestros amigos de Ayacucho que nos escuchan a través de La Voz de Ayacucho y Huánuco que nos escucha a través de Radio Huánuco Frecuencia Modulada y también AM Tagua que está compartiendo el programa siempre por todo el Perú. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todo el Perú, un poquito así acatarrada todavía, pero acá estamos, viendo los acontecimientos del día de hoy, de la política nacional y los del día de ayer, que también han sido bastante complejos, ¿no? Bueno, como esta es una radio pastoral, empecemos pues por el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Peruana, que no suele meterse en problemas judiciales particulares, ¿no? Pero ha lanzado un comunicado muy duro contra el Poder Judicial. Voy a leerlo rápidamente, tiene 4 párrafos. Dice: la sorprendente incautación de los bienes y la vivienda de la familia Humala por parte del Poder Judicial y el Ministerio Público ha tenido una faceta de exceso y desproporcionalidad. Es parte del debido proceso a respetar los derechos humanos de las personas y en especial de la familia y de los niños. Estos niños han sido afectados nuevamente con secuelas en sus sentimientos que permanecerán en el tiempo. Decía Santo Tomás de Aquino que la justicia sin misericordia es una crueldad. Eso es lo que dice la Conferencia Episcopal. Y más abajo, al terminar, recuerdan algo que dice el Papa Francisco: ver sufrir a los niños hace mal al alma. Una cosa interesante, ¿no es cierto? Y le recuerdan o invocan al Poder Judicial, al Ministerio Público, que no olviden que el ejercicio de la justicia debe estar presente, en el ejercicio debe estar presente la objetividad, la veracidad, la equidad, el sentido común, pues de ser conscientes, ¿no es cierto?, de que el impacto de sus decisiones trasciende en el caso concreto, ¿no? Esa es una cosa, pues, obvia. Ayer el doctor Nakazaki decía que la mejor ley penal era el sentido común. Y vaya que ha faltado sentido común ayer. Estábamos en este programa, ayer en la mañana, comentando la incautación, y de repente aparece el titular: el juez Richard Concepción Caraguancho había suspendido su propia orden de incautación sobre la casa habitación de Ollantumala y Nadine Heredia, donde vivían con sus hijos, por 30 días. Muy bien. Pero luego a las 6 de la tarde dice: habida cuenta que ya se fueron, ya suspendo la suspensión que había suspendido. ¿Entendieron? Me suspendo, o sea, yo me suspendí, ¿no?, a mí mismo, pero ahora suspendo lo que suspendí. Ya, yo a las 10 de la noche preguntaba si había salido otra por si acaso. He visto que ha salido en ATV largamente a tratar de explicar su resolución, y lo que ha dicho es que el día lunes la defensa de Ollantumala y Nadine Heredia pidieron una cita con él, que él no concede citas, pero que la concedió debido a la urgencia del tema, y le dijeron que no se podía pues vaciar una casa con 3 niños adentro en un plazo de horas, y que por favor les dieran un plazo para poder hacer las cosas ordenadamente. Y que él magnánicamente pues dio un plazo de 30 días. Pero como que en la noche ya habían resuelto el problema, ya para las 6 de la tarde de ayer ya no valía la pena. Todo esto hace, digamos, discúlpenme, por más que sea la defensa del señor Richard Concepción Caraguancho,
indicar un alto nivel de improvisación, por decirlo menos, ¿no es cierto? Ya que se han tomado todas las garantías para llevar unos escuadrones policiales tremebundos a la puerta de la casa del señor Ollanta Humala, dado que hay la inteligencia suficiente como para saber perfectamente que esa es una casa hogar, que ahí vive una familia, ¿no es cierto? ¿Cómo es que el señor Richard Concepción Carhuancho no sabía esto? Y recién se entera el lunes en la mañana que hay 3 niños. Y él magnánimo dice, bueno, pueden mudarse pues de a poquitos en 30 días, vayan sacando sus cosas. Y después de las 6 de la tarde dice, no, como ya sacaron sus cosas, entonces ya no. La verdad es que no tiene ningún sentido la explicación del señor Richard Concepción Carhuancho. El señor simple y llanamente ha dicho en la entrevista que ha concedido en ATV cosas que además son falsas, que a mí me preocupa que un juez diga que ha dicho este decomiso sirve para pagar la reparación civil. Y yo he explicado varias veces que el decomiso de un bien que es objeto del delito no sirve para pagar la reparación civil. Si no, pues ya la reparación civil de Vladimiro Montesinos estaría pagada con el decomiso de los dineros que le encontraron en el extranjero, ¿no es cierto? O todos los generales de la corrupción ya hubieran pagado sus reparaciones civiles con el decomiso y remate de los bienes que se obtuvieron justamente incautados como parte de los actos ilícitos, o los relojes de Montesinos hubieran servido para pagar su reparación civil. No sirve para pagar la reparación civil. La reparación civil sirve para pagar, se paga con dinero del propio peculio de la persona. Y eso nuevamente está aquí pues en discusión. Se incauta, entonces se entiende que ese dinero proveniente de ese bien en su integridad, porque no se ha incautado el 30% del bien ni el 20% del bien, no, el íntegro del bien. Si se incauta en su integridad, se presume que es un bien proveniente o en el que se realizan actos ilícitos, ¿no? Ayer el doctor Nagasaki ponía otros ejemplos. Supongamos ustedes un burdel donde en esta casa hay tráfico de mujeres y de menores y explotación sexual. Bueno, esa casa se incauta, pues, ¿no? Porque la casa misma es la casa donde se desarrolla el delito. O un laboratorio. ¿Ustedes se acuerdan cuando, ustedes eran muy chiquitos, no se acuerdan? Cuando explotó Villacoca, ¿no? ¿Te acuerdas? Soy su hermano, pero no sé nada. Raimundo Rodríguez López. Bueno, le explotó el laboratorio. Obviamente, la Policía de Investigaciones del Perú en esa época, que existía PIP, pasó a ocupar todos los inmuebles de este sujeto porque evidentemente pues le incautaron sus bienes. Hoy, por ejemplo, la Procuraduría Antidrogas funciona en un hotelito en lo que fuera, un hotelito en Lince, que está incautado obviamente pues por una mafia narcotraficante, porque ese inmueble era parte de una operación de lavado de activos. Estaba clarísimo, no era una casa habitación, por eso la decoración es un poco extraña, ¿no? Pero es lo que hay, como dicen. Entonces es muy diferente. A Toledo se le ha incautado la casa de Casuarinas, que estaba abandonada, y se le incauta porque se presume que, con toda claridad además, esa casa comprada por Ecoteva pertenece a Nadine Heredia, perdón, a Elian Carp y al señor Toledo, no a la señora Elian Carp, perdón, no a la suegra, la señora Furgesen, no, sino a la señora Elian Carp, y se presume eso por toda la declaración de Maiman que establece, y la declaración de Barata, que se le pagó una coima. Entonces, el delito previo, coima, cohecho, soborno, clarísimo, ¿no es cierto? 20 millones de dólares, muy bien, o 30, o los que finalmente se pagaron. Entonces se incauta la oficina y se incauta la casa de las Casuarinas, pero no se ha incautado su casa de Camacho, para nada. La casa de habitación, no, que está con nosotros y nos acompaña mucho. Entonces, Indira Wilga ha dicho, por favor, resérveme un espacio para hablar de mi proyecto. Cuéntanos exactamente qué es qué quieres hacer con este proyecto de reivindicación del sistema pensionario. Así es. Mira, Rosamaría, gracias por la invitación. Efectivamente, mucha gente ha comentado este proyecto porque efectivamente no es una demanda nueva. O sea, es una situación que lastimosamente, en lo que compete al Sistema Nacional de Pensiones, se ha ido volviendo cada vez más crítica, más precaria, y tenemos lastimosamente un sector de la población justamente a merced de esta terrible situación. Entonces, este proyecto lo trabajamos sí justo con organizaciones de pensionistas, de jubilados,
la gente tiene que saber que en el país, digamos, coexisten tres sistemas de pensiones, ¿no? El sistema privado, el sistema público, que es justamente a donde intenta abordar el proyecto, y también tenemos en los años recientes este sistema no contributivo, que es el de pensión 65 para, digamos, situación Indigencia. de vulnerabilidad extrema. Entonces, de alguna manera han ido coexistiendo esos tres sistemas, lastimosamente no de manera coordinada, o sea, no se ha pensado, digamos, el diseño de tres esquemas que podrían más bien entre sí complementarse y cubrir esa necesidad de plantear algo básico como el derecho a la seguridad social. El derecho a una pensión para el futuro, ¿no es cierto?, para la vejez, y el derecho a un aseguramiento en salud. Entonces, sobre la ONP se ha escrito mucho, se ha hablado mucho, hay información de sobra, informes de la Defensoría del Pueblo, hay evaluaciones que se han hecho a nivel incluso del propio gobierno, del Ministerio de Economía y Finanzas, sobre... Primero, varias situaciones que nos dejan por fuera de estándares internacionales mínimos en lo que tiene que ver con cobertura de pensiones. No tenemos, por ejemplo, una pensión mínima que sea equivalente, por ejemplo, a la remuneración mínima vital, No. que eso es un estándar que mínimamente se está tratando de que los países apliquen. El Tesoro Público dice que no le alcanza. Bueno, no le alcanza, pero No el le tema alcanza. es que acá no se trataba del tesoro público, se trataba de la contribución Pero tú sabes que de los pensionistas. Entonces, lamentablemente el fondo no da. así es, pero ha habido también una situación de, digamos, mala gestión, Exacto. varias situaciones que en conjunto tienen que mirarse. O sea, no se trata solamente de decir, bueno, no hay plata, y me conformo Bueno, con eso. Pero en concreto, ¿qué propone el proyecto para el Propone jubilado? modificar un conjunto de reglas, porque hay reglas que como digo, se cambiaron, digamos, a lo largo de los años para el Sistema Nacional de Pensiones, y que, como vuelvo a señalar, no corresponden a estándares mínimos de Bueno, lo que pero debería. ¿cuáles son las reglas de Entonces, una impacto? de ellas, por ejemplo, plantea justamente el número de años para poder acceder a una jubilación. Y eso además recoge una situación Hoy día de la son realidad. 20. Hoy día son 20, pero además pasan situaciones que la verdad son... Límite, claro. Límite, pero además son patéticas, ¿no es cierto? No conozco, asegurados que tienen 19 años, .8 meses de Y no- aportes y y no no, te- pueden sencillamente acceder a una pensión de jubilación. Exacto. Y de eso pasa muchísimo. Y Exacto. creo que, bueno, tú que has mencionado Muchísimo. esta constante actividad de los pensionistas. Claro, hay que explicar lo siguiente para que la gente lo entienda bien, porque te voy a decir Así una es. cosa, miles de personas no son jubiladas, no Así están en es, ningún uf, régimen, sí, la sí, gran sí. mayoría de los La peruanos. mayoría, además. Porque la informalidad ha hecho También eso. es un problema. Es un problema gravísimo, por eso es que tenemos pensión Así es. 65 para la indigencia. Pero ¿qué sucede? Si uno está en la AFP y tiene un fondo propio, el día que se jubile, su pensión puede salir de ese fondo o puede llevarse todo su fondo, Ah, eso, según las normas de ahora. ¿Ya? Pero en el sistema público eso no sucede, porque tienes que tener, es un sistema colectivo, todos aportamos a una olla y de esa olla comemos Sale todo. para todos. Porque es un sistema solidario. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no aporto mi ración para la olla, no me van a dar ración. Y mi ración son 20 años. Entonces, ¿qué pasa si yo trabajo 17 años? Y he aportado, ¿ah? Y mi Así plata es. está en el Está ahí. sistema. No te corresponde. O 15, o 25, o 5, o un poquito, como dice acá, un poquito. Has aportado un poquito, y no importa. O sea, se perdió tu plata, ¿ok? Esa plata que tú entregaste se perdió, mi amor. No te la devuelve nadie. ¿Qué hacer con eso, congresista? Acá justamente hay un problema de considerar la realidad, porque sí tenemos en lo que es la ONP además una gran población hoy en día de adultos mayores. O sea, hay gente que sobre todo se mantiene en la ONP, en el Sistema Nacional de Pensiones, que es personas adultos mayores que ya están o por jubilarse o que ya están jubiladas. Entonces, aplicando el criterio de consideración de la realidad, se está planteando que este número de aportaciones pase a 15 años, que es 15 un años. número que además no es algo que se me ocurrió a mí, que no es arbitrario, que es un número que se considera justamente a nivel de estándares internacionales mínimos para considerar justamente una pensión. O sea, 15 años en economías como la nuestra, que tú bien señalas, están lastimosamente cruzadas por la informalidad, donde garantizar años de aportación continuos o separados, Y pero... donde hay un problema, fíjense, normalmente una persona debería empezar a trabar Digamos, a los 25 a años, así. ¿no es cierto? Y se jubilarse a los 65. Entonces habrá aportado 40 años. Eso es lo normal. Ya, en Pero una poca vida. gente, Pero digamos. el problema es el siguiente, que por la informalidad que tiene Así el es. Perú, eso es casi imposible, por un lado. Y por el otro lado, las mujeres tienen una mayor desventaja. Así ¿Por qué? Porque al embarazarse salen, lamentablemente, mercado de del mercado laboral. Entonces, su posibilidad de regresar se dilata. Entonces tienen menos años de aporte. Yo no tengo estadística de esto, pero estoy seguro que la ONP la debe tener. Las mujeres suelen tener menos años de aporte estadísticamente, y cuando uno se pregunta por qué,
lo que va a saltar es por la maternidad. O sea, ese es uno de los problemas clásicos. Ese o sea, es uno de los factores que impacta negativamente en la posibilidad de que las mujeres efectivamente lleguen puedan lleguen a los 20 años. números, digamos, planteados. Entonces, respondiendo a eso, digamos, el factor... ¿Por qué no de hacemos la nuestra ley economía- solo para las mujeres? Bueno, es que no es solamente el problema para las mujeres. Como digo, hay un problema Los estructural 15 años, lastimosamente en la los economía. 20 años para los hombres y los 15 para Y las estamos mujeres. planteando además de un número significativo de años, no estamos hablando no es Claro. que con un año por No, una pensión, perdón, mucha gente perdón, dice, ¿no? Y pregunta. que disculpen, eso hizo Alan García. Bueno, Alan García, no se trata de eso tampoco. Alan García en su primer gobierno hizo que el ama de casa, con una pensión, perdón, con un aporte voluntario, creo, una cosa así, a los 5 años tenía pensión. Claro, la situación Lo de la zona de derogaron, casa pues. yo creo que es diferente. Creo que para esa, digamos, sector de la población que aporta a la economía de otra manera, debería pensarse un programa distinto. Yo ahí creo que eso debe analizarse con mayor seriedad. Nosotros hemos planteado que, por ejemplo, deberíamos tener un sistema de cuidados en el país, pero en fin, eso es otro tema. Estamos hablando de la ONP, de gente que efectivamente ha aportado con años significativos, pero por esta cuestión de plazos que, entre comillas, no se cumplen de manera estricta, quedan sin pensión. Y es un sector muy grande. ¿Qué más de tendría gente. esta norma? El otro asunto es como efectivamente planteamos que se corresponda el derecho a la pensión con un piso mínimo. Hoy en día, lastimosamente, ese piso mínimo es, yo diría que está ridículo, porque ¿Es la 300, verdad... me parece? 415. 415. ¿Ya? Que Pero se en quedó congelado en el tiempo, ¿no? En Así un es. momento Se se planteó. acercó, Así es. mucho a la remuneración mínima vital. Pero hoy en día el No. mínimo, entre comillas, es este y Es tenemos la un mitad máximo. de- En el sistema público Ah, hay un sí. máximo. Entonces, por más que tú seas un trabajador que decidió por una cuestión de principio, yo quiero aportar un fondo solidario, soy un buen trabajador, gano un sueldo más o menos 40 años aceptable, trabajando en el sector público. y mi pensión no va a llegar a más que 815 soles. Eso tampoco responde a un criterio, digamos... ¿No es de 1200? No, es 815 el máximo. El máximo. El máximo. Entonces, tenemos dos problemas ahí. Uno, que si tú pones ese tope, que como te digo, no está basado en criterios necesariamente de objetividad o de No, pensar lo que sucede es que la Constitución establece, y eso es verdad, que las pensiones se pagan Así de es. acuerdo a las posibilidades del Tesoro Público. Exacto. Eso es lo que dice. ¿Por qué? Vamos a explicar. Porque el Ahí- Fondo Nacional de Pensiones está desfinanciado. Bueno, eso es como una especie de tautología esa. Discúlpame, Exactamente. porque también se dice, está desfinanciado, menos pensiones, Y pero se no hay paga con- ningún mecanismo para reimpulsar que la gente se Bueno, un momento, pero se sume. paga con Tesoro Público. Así es. Se paga Con con la- Tesoro, con el dinero de todos los peruanos. Entonces, con el dinero de todos los peruanos hay que educar a los niños, hay que pagarle a las enfermeras, hay que pagarle a Pero, los médicos de y hay que acuerdo. pagarle a los viejos. Entonces, en el momento de priorizar, Así es. como en cualquier familia, tú dices, bueno, vamos a darle un poquito al Sí, sí, abuelo, por supuesto. ¿no es cierto? Pero tenemos que mandar a los niños. El público no lo sabe, pero Abel es un fanático de la Navidad y tiene una colección espectacular con uno de los nacimientos más bonitos que hay en Lima, que lo arma en su casa. Se demora un mes para armarlo. ¿Te imaginas que te embarguen? Ni hablar. Que se lleven lo que sea, pero no el nacimiento. No el nacimiento. No el nacimiento. Claro, pues cada ser humano tiene pues afecto, apego, a algunas cositas, ¿no? Algo que te regalaron o que te dieron alguna vez en la vida, ¿no? Y tirar todo a toda velocidad en bolsas, en cajas y aventarlo dentro de un camión, es complicado, ¿no? Es complicado. Creo que la situación de los humanos sigue siendo complicada. Yo, como esperamos todos, es que se inicien, que los acusen de algo, que se inicie un proceso, y si hay una condena, bueno, que se cumpla la condena, los 9 meses de prisión les servirán para purgar parte ya de esa condena, y si no hay una condena, simple y llanamente, pues que los absuelvan, que les devuelvan sus cosas. A mí me parecieron unos pésimos políticos, y siempre lo dije, a mí me ha costado mucho, en lo personal, tener que explicar el derecho en estos casos, porque mis colegas periodistas, y anoche lo escribí, y lo puedo volver a decir, mis colegas periodistas, por explicar la ley, me han insultado de todas las formas posibles. Me han dicho abogada Nadine, el nuevo director del comercio dijo en su Facebook, lo tuvo que borrar después, que yo había recibido personalmente dinero de Nadine Heredia en Palacio de Gobierno. O sea, de ese calibre fue la mentira. Personalmente, ¿eh? O sea, yo había ido a Palacio de Gobierno para que me den dinero en efectivo. Ese es el nuevo director del comercio, el señor Juan José Garrido Queclen. Que yo solamente le dice, tú habla con tus abogados y pregúntales qué cosa es difamación. Y bueno, lo borró porque decía que yo lo había amenazado. No lo había amenazado porque no tengo nunca he tenido interés en litigar con personas que no tienen honor, ¿no? Que me van a devolver.
Se supone que el juicio de difamación es para reparar el honor. Que me puede reparar una persona que no tiene honor, que dice una mentira tan gruesa y tan salvaje como esa y tan brutal? Y quiere ser periodista, además, ¿no? Periodista mentiroso como cirujano con Parkinson, pues no sirve. Entonces, y no es el único, la lista es larga, los nombres no valen la pena, ¿no? Pero explicar la ley, porque estudié Derecho, pues piña, y la mayoría de mis colegas no, entonces eso me hace una especie de abogada de... No, tú tienes que ceñirte a lo que dice el debido proceso, a lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y lo que se puede hacer son algunas cosas, pero no se puede hacer todo. Eso es lo que la gente quiere. Y no se puede linchar. ¿Se dan cuenta? Porque al final el linchamiento termina en una crucifixión que en el caso de los Humala, y eso lo han apuntado varios, hasta Becerril ha dicho, el congresista Héctor Becerril es una maravilla, ha dicho que esto es un contubernio entre el Poder Judicial y los Humala, que en realidad están conspirando. ¿Sabes para qué? ¿Para qué? Para lanzarlos de nuevo a la política. Es muy gracioso, la verdad. Él asume que el juez Richard Concepción Carguancho está trabajando de la mano, digamos así, codo a codo con Ollanta para lanzarlo a la política. Pero en medio de su locura, lo que dice también tiene un fondo de verdad. Es decir, si tú a una persona, por más delitos que haya cometido, lo maltratas, hay un maltrato permanente, entonces la población va a decir, a esta persona no se le ha tratado con justicia. Por eso es que en el caso de Alberto Fujimori se fue tan escrupuloso en los detalles. Se le dio una prisión para él solo, se le dieron comodidades, se les puso su propia sala, su propio baño, su propio cuarto, su propio jardín. Se le hizo una sala para él solo. La Corte Suprema se trasladaba a juzgarlo a él. O sea, nadie podía decir que había crueldad, maltrato, que le mandaban dos botellitas de agua en la mañana. O sea, nada de eso, ¿no es cierto? Entonces, la justicia tiene que ser, en estos casos particulares, muy escrupulosa con las formas, porque si no lo que estás haciendo es nadie en 2021. Porque evidentemente, Ollanta ya fue presidente, ya. Y tal vez lo enreden lo de Madre Mía, pero lo de Madre Mía, Nadine Heredia estaba en la universidad ni lo conocía, no lo pueden culpar por eso. Y si sale bien librada de esta, yo creo que están dilatando el proceso para que no pueda postular y declarar su partido como ilícito y todo lo demás. Si sale bien librada de esta, podría ser candidata. Entonces, en un escenario Keiko Nadine, yo no sé. La verdad, yo no sé. De repente Keiko gana las elecciones, de repente no. En un escenario Alan Nadine, que era el escenario aterrador para Alan García, su pesadilla, todo lo que él no quiso que pasara, y a todo lo que está contribuyendo a que pase, ¿no es cierto? Y yo considero que sería una pésima presidenta, por lo menos por sus antecedentes, ¿no? Por su pasado. Dicen que la cárcel cambia a la gente, no lo sé, no lo hemos podido entrevistar ni a él ni a ella, pero ellos han hecho cosas muy malas durante su gobierno, desde todo punto de vista, moral, personal. Han tratado pésimo a sus aliados. Ayer alguien me hizo recordar una cosa que fue terrible, ¿no? O sea, el daño que le hicieron a Javier Descanseco, por ejemplo, acusándolo en falso y promoviendo una mentira que le terminó causando un cáncer y matándolo. Hace 5 años, además se acaba de recordar su aniversario de su muerte. Hace tan solo 5 años, par eran poderosísimos. Ignoraban a la prensa, maltrataban. A mí en 5 años no me dieron una entrevista. A Pedro Cateriano, que fue su primer ministro, me consta que lo maltrataron y de muchas formas, sobre todo al final del régimen. Hicieron cosas muy malas. No supieron gobernar en muchos momentos. Maltrataron a sus ministros, maltrataron a sus aliados, maltrataron a su verdad, maltrataron a todo el mundo. Pero aún así, yéndose del poder con una popularidad en nada, si tú los comienzas a agarrar a cachetadas todos los días, ¿no es cierto?, y agarrar a sus hijos y a ponerlos en la calle, la gente siente empatía, pues. Así es. Y puedes pasar del desprecio a la compasión. Y de la compasión a la empatía hay un solo paso. Porque el pueblo olvida y el pueblo perdona. Si no, Fujimori no estaría... olvídense, el caso de Alan García pues es notable. Pero el caso de Alan García implicó una estrategia, ¿no? Hacer uno más malo que él. Keiko Fujimori, por el amor de Dios.
Su padre preso ya 2 veces en segunda vuelta. O sea, miren bien los políticos lo que están haciendo. Estos no fueron buenos políticos, fueron muy malos políticos. Y los están catapultando nuevamente, si es que tienen las agallas, si les interesa, no lo sé, a las elecciones del 2021 o a las del 2026, porque la señora es joven. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 38 minutos, ya estamos nuevamente a través de todas las emisoras de la Sociedad Dominica de Comunicación, en Arequipa, Radio San Martín, en Chimbote, Radio Santo Domingo, RSD, en Lima, Radio Santa Rosa, en el Cusco, Radio Veritas, en Ucayali, Radio Cepagua, en la Convención, Radio Quillabamba, en Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, y en Ayacucho también nos escuchan a través de La Voz de Ayacucho, y en Huánuco a través de Radio Huánuco Frecuencia Modulada, y nuestros amigos de AM Tagua que realizan un gran trabajo. Rosa María, adelante. Bueno, quiero agradecerle al señor Carlos Rodríguez, que siempre nos escribe todas las mañanas, y shows. Dice cosas bonitas de mí que normalmente no me dicen. Así que muchas gracias. Bueno, estamos acá para pagar una deuda. Pagar una deuda, porque de verdad estábamos en deuda con el público. Hace 2 semanas vino Indira Wilca, terminamos hablando de la coyuntura, de otras cosas, pero no de un proyecto de ley que ella ha presentado a favor de un grupo poblacional que nos escucha todas las mañanas, que es la gente de la tercera edad. Tiene un embargo. ¿Para qué? Para pagar la reparación civil. Y ayer el señor Nakazaki dio detalles, porque estas cosas hay que refrescar la memoria, porque son tantos los casos de corrupción y tan complicados que hay que refrescar la memoria, que son interesantes. A ver, la casa habitación de Ollanta Humala y Nadine Heredia se compró en el 2004 con un crédito hipotecario del BCP a 15 años. En el 2004, este señor recibía su sueldo todavía, o estaba saliéndose ya del ejército, pero había sido agregado militar en París y en Seúl. Y como ustedes saben, cuando uno es agregado militar en el extranjero, puede ahorrar su platita, porque los sueldos no son malos. Y si ahorras, puedes rezar con algo de un pequeño capital que te permita comprar algo. Él a su vez tenía un departamento, presumo que también lo habrán dado en garantía, y con la pensión de él y el trabajo de ella, en teoría les alcanzaba para pagar sus cuotas mensuales y se comprometieron a pagarlas en 15 años. Cosa que sucedió puntualmente hasta que en el último año 2010, o sea, a los 6 años, digamos, de haber comprado la vivienda, los últimos 12 meses o 18 meses lograron pagar cuotas más altas y terminar de cancelar la vivienda. ¿Ok? Esa es la historia. Muy bien. En el año 2004, Ollanta Humala y Nadine Heredia, digamos, tuvieron que pagar una cuota inicial. Esa cuota inicial no puede provenir de ningún tráfico de dinero porque no estaban ni siquiera metidos en la política. Ni siquiera remotamente. Nada, cero, sí. La campaña del 2006 es la que el fiscal señala como la que genera un movimiento de dinero, ¿no es cierto?, ilícito. Y la ilicitud consiste en que, por propia declaración ante el fiscal de Nadine Heredia, esto no es ajeno, en el año 2005, un venezolano que los conocía, que tenía una empresa llamada Caizamac en Venezuela, les envía más o menos $80,000 en 60 y tantos mil a la mamá de Nadine Heredia y 19,000 y tantos a Rocío Calderón. ¿Por qué? Porque no tenían cuentas del Partido Nacionalista, porque el partido no existía todavía, no tenía existencia jurídica. Y este señor decidió ayudar al partido, a su fundación, e envió el dinero a las cuentas de personas de confianza de los Humala. ¿Ok? Por esos 2 depósitos, Rocío Calderón ha perdido su casa, por ese depósito de $19,000. O sea, el señor juez cree que la señora Rocío Calderón, con $19,000, ha comprado una casa en La Molina, ¿no? Y cree que la señora Heredia Alarcón, la mamá, la señora Alarcón de Heredia, viuda y ha vuelto a casar, ha comprado la casa con su nuevo esposo, ¿no es cierto? Esa es la que le han incautado con esos $60,000. Esa es la acusación. No hay otras platas respecto a Rocío Calderón y a Alarcón. No hay otras platas. A la señora le han incautado su camioneta con la que hace movilidad escolar.
Si fuera rica, millonaria, se le cayera la plata, bueno, ¿estaría haciendo movilidad escolar hasta ahora? No sé, ¿no? Yo no creo que una persona que así que se muera en plata hace movilidad escolar cuando su hija ha sido la primera dama y qué sé yo, ¿no? No sé. El asunto es que a la señora le han quitado hasta la camioneta, le han embargado la camioneta con la que hace movilidad escolar. ¿No? Muy bien. Entonces son, como les digo, CaixaMac, aproximadamente $20,000 para Rocío Calderón y $60,000 que Nadine Heredia dice, ellas me los han entregado a mí y está todo bancarizado. Y con esa plata hemos constituido y armado nuestro partido. Entonces, la tesis inicial del fiscal es que esa plata no es del señor dueño de la empresa CaixaMac, que además ha fallecido. Él llegó a declarar, pero ya falleció, sino que esa plata es de Chávez, que Chávez se la robó a Venezuela en un peculado, y al robársela a Venezuela en un peculado, se la entrega a los humanos a través de estas personas. Muy bien. Pruebas de eso, Serapio. El testimonio de Martín Belaúnde del Ocio, que no tiene una sola prueba, además que es un colaborador eficaz que ni siquiera se le ha dado esa garantía, que no tiene una sola prueba de que eso sea cierto. Sí está probado que hay una donación de una empresa venezolana, de un señor que los conoció y les entregó plata porque les cayó bien. $80,000, y como no tenían cómo recibirlos, los recibieron a través de la mamá de la señora Heredia y a través de su amiga. Mal, pues, porque han debido esperar que las cuentas del partido estén constituidas y poder declararlo ante la OMPE, sí. Mal. Pero pasó hace, pues, 12 años o 13 años. Ya, esa es la prueba de que con esa plata la señora Alarcón compró su casa con su nuevo marido. El terreno embargado a la señora Alarcón es un terreno embargado a una sucesión, es decir, a Nadine Heredia. No es un terreno de Nadine Heredia, es un terreno de ella, sus hermanos y su mamá. Es una sucesión indivisa, es una herencia. Pero como ella es una de las herederas, entonces todos sus hermanos cejo. De verdad, pues. Entonces, oiga, pero el terreno y el causante, que es el muerto, se murió mucho antes de que se metieran a la política. El causante, el padre, se murió antes. Entonces, la línea del tiempo ahí, no sé cómo la van a organizar. La segunda parte podría decir no. La casa la terminan de pagar con la plata de Odebrecht. Ya, puede ser interesante. Pero el asunto es que la plata de Odebrecht llega el 2011, para la campaña del 2011, y la casa la terminan de pagar el 2010. Entonces, ¿cómo la plata de Odebrecht va a haber ayudado a pagar la casa? No, es que se tiraron la plata del 2006, de la campaña del 2006. Puede ser. Pero esa es plata de particulares. Entonces, el doctor Azabache tiene una teoría bien interesante, que acá la hemos discutido, que dice, no es lavado, o sea, digamos, el delito fuente no es un peculado en Venezuela, porque eso es imposible, la República de Venezuela es independiente y el Perú no puede jugar a Venezuela. Fatal. Pero el delito fuente puede ser una evasión tributaria, que habría que ver el tamaño de esa evasión. Si esa evasión es por $80,000, por $300,000, por $100,000. Y gracias a esa evasión tributaria crean una fortuna personal. Pero que no es el íntegro de la casa, sino es una parte de la casa. ¿Ok? Esa es la teoría del doctor Azabache. Entonces el delito ahí sí podría tener la fiscalía alguna viabilidad, estaría un poquito más acotado, ¿no? Lamentablemente, al doctor Azabache, la fiscalía ni lo escuchan. Estos insisten en que es delito de lavado de activos provenientes de peculado o de la receptación de dinero ilícito. Entonces, si se van a seguir por ese camino, la acusación en lo de Venezuela, como dijo el doctor Nagasaki ayer, se cae porque no tiene cómo sostenerse. O sea, tú me vas a decir que con $80,000 Rocío Calderón va a comprar una casa en La Molina. La mamá va a comprar una casa en Surco donde vive con su actual pareja. La hija va a comprar la misma casa en la que vive con su esposo y sus 3 hijos. Y además van a comprar un terreno. Y además van a comprar una camioneta para hacer movilidad escolar. Y además les van a regalar 4 carros más y las cuentas de las niñas donde tenían sus ahorros para la universidad. Porque los padres pusieron en una cuenta, hace muchos años, cuando eran chiquitas, 30,000 soles,
que han ido creciendo con los intereses de los años y creo que ahora son 60.000 soles. O sea, ya, digamos, ¿alguien le puede explicar al doctor Carguancho, Richard Concepción Carguancho, estos hechos? Sí, pero el problema es que Richard Concepción Carguancho no corrió traslado de esta solicitud. No corrió traslado de esta solicitud a la defensa de Humala. Nada. Esto se ha hecho sin que se presente la defensa de Humala. ¿Puede hacerlo? Sí, pero hubiera sido bien útil que le explicaran, ¿no? Si es que él no sabía, o dice no saber, porque después se arrepiente, que en la casa vivían niños. Porque si no, no hubiera dado el plazo de 30 días, se arrepintió. Hubiera sido interesante que primero recibiera a la defensa en una audiencia y que le explicaran cada uno de estos hechos que ha explicado ayer el doctor Nakazaki. Porque si no, por más que hable horas de horas en televisión y él se considere un héroe nacional, para todos nosotros es un juez que mete a la cana y después pregunta. Primero te meto a la cana, después pregunto. Y si no, que lo resuelve el de arriba. Y le enmiendan la plana. Y se le enmiendan todos. Y ser valiente no es meter a la cana a todo el mundo. Ser un juez valiente es ser un juez justo y ponderar adecuadamente los hechos. Meter a la cana a todo el mundo no es un juez valiente si en tu sala superior te van a revocar en todos los casos la medida. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 20 minutos, estamos en A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María, la gente pide que hagas un listado de preguntas para hacerle al juez Richard Concepción Carguancho, que por cierto esta mañana le escuché decir que él cumple lo que pide la fiscalía. O el procurador, uno de dos. Pero no, pues pero porque no, exactamente. Él es un juez de garantía. Estamos en un nuevo sistema procesal penal. ¿Ya? Hemos cambiado. El sistema con el que yo estudié en la universidad ya no es, ¿no? Entonces hay algunos jueces que todavía tal vez no se han actualizado, pero él es un juez de garantía. Entonces, ¿qué pasa? El fiscal dirige la investigación. Y cuando digo dirige todo, ¿no es cierto? El fiscal ordena los allanamientos, toma las declaraciones testimoniales, hace una serie de diligencias para que su investigación conduzca, ¿no es cierto?, a una conclusión que lo lleve a acusar o no acusar. Muy bien. Pero hay determinados actos que el fiscal no puede hacer solo porque alguien tiene que controlar. La misión del señor Carguancho es un juez de control, por lo tanto es un juez garantista. ¿Garantista de qué? De los derechos de las partes. O sea, el fiscal y el juez no se asocian para reventar al inculpado. ¿Te das cuenta? No, así no funciona. El fiscal acusa, el juez sentencia y la defensa se defiende. Pero no son 2-1. En este caso parece ser que fueran 2-1. Por las mismas declaraciones del señor Concepción Carguancho. Yo hago lo que me piden. No, usted no hace lo que le piden. Usted, si no se lo piden, no lo puede hacer. Es verdad. Pero si se lo piden, lo que le pide la ley es ponderar si lo que le están pidiendo es constitucional, es legal o no. Entonces, si hay un marco legal, si se puede hacer, si no se puede hacer, y si tiene alguna proporcionalidad, desproporcionalidad, etcétera. Cuando ustedes leen en su resolución el test de proporcionalidad, es absurdo. El test de proporcionalidad, no hay ninguna proporcionalidad entre la falta cometida y la medida preventiva tomada. Él es un juez de garantía. Entonces tiene que decir varias cosas. Por ejemplo, el fiscal no puede meter preso a nadie. Tiene que pedírselo al juez. El fiscal no puede embargar nada. Tiene que pedírselo al juez. El fiscal no puede incautar nada. Tiene que pedírselo al juez. ¿Ok? Pero se lo pide al juez no como si el juez fuera una mesa de partes, ¿no? Que le pone un sello y ya está. No, se lo pide al juez para que el juez a su vez pondere pues si el pedido es lícito, si el pedido está en el marco de la ley, si el pedido tiene razonabilidad, proporcionalidad, en fin, todas las consideraciones dentro de un sistema garantista, porque nuestro sistema procesal es garantista. Siempre se garantizan que los derechos del procesado se respeten, porque si no, se cae el proceso más adelante, porque no hay debido proceso. ¿Ok? Entonces, lo que él tiene que hacer es ponderar lo que se le pide, no actuar como mesa de parte, no ser mesa de parte del procurador y del fiscal.
El procurador lo único que hace en esencia, digamos, es buscar que la reparación civil no se pierda. Por eso es que el embargo lo había pedido el procurador. El procurador, con toda razón. Ahí sí, con toda razón. Miren, embárguenme todos los bienes que pueda. Ya veo después cuáles voy a usar para, dependiendo de cuánto sea la reparación civil, para cobrarme la reparación civil, en vista de que hay bienes. Otros señores mafiosos no tienen bienes, pues. Eso es genial. Todos los que no tienen bienes no pueden pagar reparación civil. Pero Montesinos no tiene bienes, Fujimori no tiene bienes, ¿no? Y por supuesto todos los terroristas no tienen bienes, ninguno tiene bienes. Pero este Lorna que tiene bienes, ¿no? Además, es gracioso escuchar a un comentarista de una manera hablar de la fortuna inmobiliaria de Ollantaytambo. Decía, tiene una casa en Higuereta. Eso es todo lo que tiene. Y un departamento que ha declarado que compró cuando era soltero, con sus sueldos pues de militar. A plazo, pues con hipoteca y todo lo demás, que es un departamento soltero en la calle Armendáriz y Miraflores, que no es un departamento para una familia, es un departamento soltero, chiquito. Eso es todo lo que tiene, y que lo tiene alquilado y eso le produce una renta. Qué raro que no se lo hayan quitado también, por ejemplo, me parece raro. Pero no hay ahí, en realidad, más que eso. Entonces, y que imagínense, usted se casa, forma una familia, con mucho esfuerzo ya consigue para la cuota inicial, compra una casa, consigue una hipoteca, 15 años, la comienza a pagar más o menos, ¿no? La va arreglando un poquito más o menos mientras va avanzando en el tiempo, porque el tiempo ayuda a que vayas pagando. No, consigue un poquito más de plata, prepaga, otro poquito más, va prepagando. Finalmente en 6 años, han dicho un montón de gente en Twitter, me pone 6 meses. En 6 años, ya, termina de pagar su casa porque la consiguió un buen precio, etcétera. Y eso es todo lo que tiene. Pero resulta que su mamá, que es viuda, ¿no es cierto? Y con el dinero, obviamente, los gananciales obtenidos durante su matrimonio, y que son parte también de una sucesión que todavía está indivisa, compra una casa para vivir con su nuevo esposo, ¿no? Y la casa, además lo más gracioso de todo es que la casa familiar donde vive el hermano de Nadine Heredia, que fue la casa, digamos, que heredan del papá y la mamá, que está al lado de la casa de Nadine Heredia, donde ha movido sus cosas, donde ella creció, esa casa el juez no la ha tocado. Y hubiera sido el colmo que la toque, bueno, porque esa casa era de cuando ellos eran chiquitos, ¿no? No le van a decir que también la compró Chávez o Odebrecht. Según Wilfredo Pedraza, rechazó esa casa porque no le adjuntaron la ficha registral, nada más que por eso. Bueno, en ese es donde han guardado las bolsas de plástico, pues, con la ropa, los juguetes de los chicos, las cosas de la cocina, ¿no? Todo lo que usted imagine que puede tener una casa, pues, una vida doméstica familiar. A cargar los muebles y a vaciar la cocina. ¿Alguna vez te has mudado? ¿No? ¿No te has mudado? Bien pesado diva. Pucha que es una buena oportunidad para botar cosas viejas, eso sí. Cuando lo haces con calma, ¿no? Cuando uno se muda con calma y dice, no, esto no sirve, esto ya se regala, se bota, ¿no es cierto? Esto para los otros, sí, para la parroquia, pero mudarte en horas, yo no sé cómo se hace eso. Bueno, la señora debe estar ahora revisando bolsa por bolsa qué guarda y qué no guarda, ¿no? Te ayuda a reducirte también, ¿no? Porque uno a veces en la vida guarda muchas cosas que no sirven para nada, mucho cachivache, pero no sé, por ejemplo, Abel no podría mudarse entonces, ni hablar. Abel necesita 30 días mínimo para sacar los ahorros de Navidad, ¿no? Necesita 2 camiones.